más, qué linda función. Yo solamente necesito. Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Polémica en el Bar. Falta exactamente un minuto para que sean las 9 de la noche. Estamos de vuelta aquí en Canal 10, el canal uruguayo. Otra vez me olvidé los lentes, con razón no veía la hora de televisor, es terrible. ¿Cómo anda, Juan Miguel? ¿Todo bien? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Titular? ¿Algún titular algo para decir? Bueno, estamos en un momento, me parece que importante como para ponernos a hablar de otras muchas cosas que hemos dejado de lado en este tiempo. Y hoy me traje el pop, además, con los dos invitados que tenemos, va a estar picante. ¿Ah, sí? Sebastián Da Silva es uno de los senadores que nos acompaña esta noche. ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto. La verdad es que es un honor para mí estar acá en este tan distinguido programa. Bien, bien. Estaba contando ahora, antes que lo mirabas, el argentino, de chico Paysandú, ¿no? Yo le decía a Pablito Cancela que Sí. yo le cantaba, el primer tango creo que aprendí era Cafetín de Buenos Aires, y en el 81 en un hotel de Paysandú, o en el 80, acá todavía no estaba la televisión color, y en ATC lo primero que vi era Polémica en el Bar. Así que en honor a Minguito, vamos a tratar de hacer un buen programa. Bueno, vamos arriba, vamos arriba. Fuerte el aplauso para Sebastián Da Silva, senador de la República. Tenemos otro senador de la República, el Pacha Sánchez, de este lado. Pacha. Buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo anda? anda? Bien, muy contento de estar aquí. Juan Miguel anunció, dijo, va a estar picante porque hay... Yo vivo medio en la Son nube también, entretenidos, ¿no? son entretenidos. Yo dije Porque pop. son... Pero todo puede pasar. Todo Todo puede puede en un pasar. boliche todo puede Y pasar. todo puede pasar, todo puede pasar. Bienvenido, Pacha. Un No. aplauso para Pacha Sánchez. Un gustazo estar acá. Quiero presentar a la doctora Alejandra Rey, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo anda, doctora? Bien, vengo con algo como muy fijo. Es tratar de convencer a todos, no convencer, de que se tome la decisión de por qué es importante vacunarnos. Entonces, de ahora en más me lo puse como un objetivo de trabajar, de contestar todas las dudas, pero creo que por ahí es donde va mi misión ahora. Y bueno, porque también, hasta ahora el tema era cuándo viene la vacuna. Primero sí iba a haber vacuna, después cuándo viene la vacuna. Ahora sí hay que entrar en la campaña y bueno, está la vacuna, hay que vacunar, si no la vacuna no sirve para nada. La cantidad de papeles que tiene la vacuna acá. Sí. ¿Vos piensas decir todo eso? Arranque ya, No, ponerlo a no, tiempo. se fueron juntando desde marzo, que el otro día cuando decían que había poca información, la verdad que yo decía, hemos trabajado bastante en dar información, creo que sí, está toda la información acá guardada. Bueno, muy bien, Alejandra. Volvió nuestra periodista estrella, Patricia Madrid, bienvenida. ¿Cómo andas, Patricia? Muy bien, recuperada. El viernes, en verdad, tuve llagas, me salieron unas llagas espantosas, fiebre. No tengo COVID, voy a aclarar porque tengo muchos mensajes. Me han preguntado, ¿tengo COVID? No, me tuve que testear, obviamente, porque cada vez que tenés fiebre no fue el caso, negativo. Así que bueno, sigo con llagas, pero bajó la fiebre, me puedo reintegrar a trabajar. Y acá Así que estamos. Acá estamos. ¿Me extrañaste? Abundante, abundante. Viste no que esperaba solo menos. empezó el programa diciendo que te extrañaba, ¿viste? ¿Sabes que tengo información que sí? Yo estaba palmando. Sí, estabas Digamos, zapatera en la Estaba, cabeza. no. Bueno, gracias, bienvenida de vuelta, Patricia Bueno, Madrid. gracias a ustedes. Sergio Puglia. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Buena camisa, muy abierta, Sergio. la Perdón, camisa. perdón. ¿Eh? ¿Dónde está? Porque el lobo me la abrió para ¿Dónde ponerme saco? cosas acá. Lobito me puso el micrófono y me abrió la camisa. No, está bien, tengo que... Muy bien. Y Buena después, igual a esta altura de mi vida yo puedo mostrar cualquier cosa. sin Ya problema. está. No hay problema. Nico Lucir, bienvenido también. ¿Qué dice? ¿Todo bien, Nico? Muy bien, muy bien. Un poco preocupado. ¿Por? Porque, ¿te acordás lo que decías vos el programa pasado, el viernes? ¿De cuál cosa? Que mejoramos y Ah, sí. El afloje. estuve disfrutando de la Rambla de Montevideo con esta modalidad de uno de los Peatonal, carriles la peatonal. peatonal, Sí. que la verdad que es espectacular. Es realmente una idea que hace ya muchos años se implementa ahora con... Seguís con el skate, ¿verdad? Seguís con el skate. estuve haciendo ciclismo. La gente Haciendo lo cicla. ciclismo. ¿Ah, sí? ¿Con Chiva? Sí. Bien. Sorprendida la gente. Bueno, pero más allá de eso, Ujú. está muy buena la idea. Y creo que la gente en un 99% respeta. Pero hay que tener cuidado, porque en algún punto o en otro se da para la aglomeración. Y después venía para acá, para el canal, y bueno, hay candombe, hay movida nocturna, es verano, y estoy preocupado. El viernes, cuando hablamos de eso, yo salgo de acá y estamos, o sea, capaz que la gente no sabe, estamos cerca del Parque Rodó, de la zona de Bolichito Exacto. del Parque Rodó.
Estaban así los boliches. A las 12 cierran y... Las 12. Pero me parece Pero que viste está que esa en el- cosa, en el ¿no? boliche tenés- Cuando hay buenas noticias, enseguida, bueno, está, ya Sí, está. sí. Y aflojamos y esto es como En un el ida y boliche vuelta tenés el protocolo. En la calle no tenés el protocolo. Ahora, la gente de A2, de A3, de A4, pocos. La gente mantiene la burbuja, mantiene el criterio, pero hay que tener cuidado. Bueno, doctora, hablando de COVID, ¿cómo venimos? ¿Qué novedades Bueno, tenemos? hoy tenemos 499 casos, con un 10.3% de positividad de los casos. Y creo que de haber venido de un aumento constante de noviembre, diciembre, enero, la primera quincena de enero, que fue como que decíamos, por favor, ¿cuándo frena esto? Se logró un descenso y una desestabilización. Un descenso, vamos a decir, que no sabemos si esto cómo va a evolucionar. Ya dijeron que había muchas variables que pueden estar influyendo como para poder predecir si esto realmente va a seguir al descenso o vamos a tener algún rebrote. Creo que vamos bien y ahora yo estaba mirando, el Gacho había pedido como un objetivo... Perdóname, pero 10 es bastante el porcentaje. 10 Yo iba a es bastante decir, alto, el ¿no? 10, llegamos al 8 en algunos días. Sí, es que hoy hubo muy pocos casos, muy pocos análisis, 4.300. Claro. Entonces, es natural de que los domingos la gente se reclame menos test. La gente normalmente va menos al médico los fines de semana. Mañana lunes, los que tuvimos guardia los lunes, sabemos que son días mucho Ahora más viene todo pesados el fin de y van semana. a venir más test. Y probablemente, bueno, ahí hay que medir más la positividad. Pero a lo que iba era que el GACH había pedido unos 200, llegar a 200 casos. Sí. Y en Montevideo, que era donde había muchísimos casos, estamos en 286. Por lo tanto, yo creo que estamos cerca de ese número donde, ¿qué es importante? Volver a tener el rastreo de los ¿Y casos. el regreso de las vacaciones qué pasa? Y bueno, las vacaciones creo que, como siempre, los primeros 15 días de enero fueron lo peor. Es donde más gente sale, donde más... y eso ya lo tendríamos que lo saber. tendríamos que haber Claro. visto. O sea que no lo No se veo, vio eso. no lo veo ahora. Yo creo que lo próximo que tenemos es el carnaval y la vuelta de carnaval me preocupa más que la gente Sí. que terminó el 31 de enero. Y como salió un nuevo informe epidemiológico, estos que saca el Ministerio una vez por mes, es a fecha del 28 de enero, donde como cosas importantes a destacar es que ¿se acuerdan los que hablábamos de los que tenían el nexo epidemiológico, que había llegado hasta un 40% que habíamos perdido Que habían el perdido, nexo sí. epidemiológico? Ahora estamos con un 29%. O sea que se ve como una mejoría en todos los parámetros y eso no nos tiene que dar, como decía Nicolás, la sensación de que esto se pasó, sino que esta ola, bueno, creo que estamos en la bajada de la ola y es lo que vemos también en los otros países. Cuando uno va analizando determinadas situaciones en los países es que después de un pico grande viene el descenso y ahí estamos. Creo que es importante en este momento que las vacunas empiecen a llegar para que, y hay como una carrera que uno dice entre las vacunas y las nuevas cepas. Las nuevas cepas son un problema. Yo no quiero ser alarmista, no, pero es real. La verdad me mata Pero anímicamente. son un problema y nosotros en este momento tenemos la frontera cerrada para la de Inglaterra, pero tenemos con Brasil y ya se han Cepa encontrado brasilera. y lo que ha Esta demostrado... vacuna no corre para las cepas nuevas. Lo que ha demostrado en las que han evaluado las cepas nuevas, que son 3, la Janssen, AstraZeneca y una de GSK, es que dan una menor cobertura cuando está la presencia de la cepa. Si nos teníamos que tener una cobertura de 90%, una eficacia del 90%, bajan a un 60%. E incluso en las de AstraZeneca salió un informe ahora que se vio en la variante de Sudáfrica y que no llega al 50% de aquel que era establecido como mínimo, no llega a ese 50%, tanto es así que Sudáfrica ha decidido no dar más la vacuna AstraZeneca porque no se considera efectiva. O sea que las variantes son un problema que es un problema que ya tiene solución, no es un problema que ya lo están pensando, que va a ser, como es para la gripe, dar una vacuna que tenga más, que cubra a más de una cepa. Se están buscando las soluciones, pero son problemas a los que nos enfrentamos y nos vamos a tener que seguir enfrentando. Este virus es un desafío constante atrás del otro. Parece como que vamos llegando y nos presenta un nuevo desafío, ¿no? Muy bien. ¿Qué se sabe de esto de los que fueron de
de salud mundial, no me sale la OMS. La OMS. Sí, de la Que China. fueron a la China. A la China. ¿Alguna noticia de algo? Dijeron de que no, que bueno, que según lo que pudieron estudiar, observar y dictaminaron, de que al final no es un virus que se escapó de un laboratorio. Eso fue lo que dijeron. Que no es un virus. Que no es un virus que se haya escapado del laboratorio. Eso fue lo único que... Que salió. Que salió. Por el momento nada más. Y después directamente que hay que seguir cuidándose. Y la virulencia, ¿cuál es la cepa más virulenta de todas estas nuevas? Y no hay una, no es que sean más virulentas, lo que se han demostrado es que son más contagiosas. Más contagiosas. Entonces, si vos ahora tenías determinadas medidas de protección, usabas el tapaboca cuando salías o cuando tenías una reunión, ahora vas a tener un riesgo del doble, porque son un 50% más contagiosos. Entonces, frente a las mismas medidas, puede ser que el resultado no sea el mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Han aumentado en Europa todo un aumento de casos vinculados directamente a estas nuevas cepas y que rápidamente van cambiando. La cepa predominante que había hasta este momento la van cambiando por otra. Y otra cosa más, que también me parece que es interesante que salió de la cepa sudafricana, es que demostraron que los que habían estado infectados con la cepa, vamos a llamarle la antigua, tienen reinfecciones con la nueva cepa. Eso como que, si fuera otra enfermedad. Como si fuera, como que si tuviste una gripe con un virus, ahora tenés otra misma. Otra gripe. Entonces, esto nos habla de que también, ¿en qué nos dificulta esto? Voy a tratar de ser... ¿Se acuerdan que nosotros estábamos diciendo lo de la inmunidad de rebaño? Sí. Y que esa inmunidad de rebaño la podíamos obtener si todos nos infectábamos, era una forma, o por medio de la vacunación. Bueno, si todos nos infectamos, no es tan segura la inmunidad de rebaño porque tenés la posibilidad de reinfección. Ahora, esa posibilidad, doctora, es... vos cruzaste la enfermedad y tenés el mismo riesgo de agarrarte otra cepa, o en realidad son algunos casos que encuentran que se vuelven a Se contagiar. está recién estudiando, pero eso. sí, mira, ya lo dijeron para la cepa brasilera, lo dijeron acá, que salió hace 2 o 3 días que salieron que habían buscado la cepa, que habían visto casos de reinfección, y en el informe de Oxford que sale publicado ahora, también encontraron casos de reinfección. O sea, no es que sea, lo que nos habla es que la inmunidad generada por la enfermedad no es una inmunidad tan estable o tan buena. Por eso No es garantía la importancia de la vacuna. Y arrancamos. Porque la vacuna... Y arrancamos la y arrancamos campaña. la campaña Arrancamos con la la campaña. vacuna. Por eso Arrancamos la campaña. la importancia de la vacuna, porque la vacuna sí ha demostrado una inmunidad que dure más tiempo y que en principio tenga cierta cobertura contra esta cepa. Muy bien, en verano disfrutá de los deliciosos snacks de la abundancia. Son ideales para cualquier momento del día. Snack, manís, castañas y almendras con y sin sal. Maíz saborizado, el clásico con sal y también sin sal. Y los saborizados de miel y mostaza, hierbas mediterráneas y hasta sabor pizza. Aprovechá también toda la línea de mix de frutos secos de la abundancia. Si vas a hacer una ensaladita, por ejemplo, al mediodía, agregale la más amplia línea de semillas. En la abundancia vos ya sabés que es lo mejor de cada cosecha. Regalito para los invitados, Pacha, para Daciro también. ¿Tenemos? ¿Qué? No hay regalito. No tenemos regalito. Tenemos ¿Qué pasó? Arreglamos después, arreglamos después. A mí para ustedes no hay. Hoy te Yo come, lo hoy estaba te come. esperando, porque ¿De esto dónde están los termina regalos? tarde. Ya los tenía casi distribuidos. Ya lo prometió en el Sacú para ir al Senado, ¿no? Y claro. Bueno, llegó el momento que más disfrutamos de este programa, brindar con Don Pascual. Hoy brindamos con este Sauvignon Blanc de la línea Reserve de Don Pascual. Lucich, es espectacular, ¿eh? Espectacular, es espectacular. En este caso, tiene como un dejo frutado, de un dejo a pomelo. Riquísimo. Don Pascual Reserve Sauvignon Blanc, de los mejores viñedos, el mayor carácter varietal. Don Pascual es puro disfrute, puro carácter. Ahora sí tenemos regalo, ¿no? No, Salud. tampoco te... Ah, tampoco, se pareció Don Pascual. El manicito sí, Senador. pero la uva, Claro. dámela. Don Pascual, Sí. siempre es bienvenido. Bien, qué pacha ahí. Muy bien. La Cira lo está relojeando ahí, ¿eh? Sí, sí, excelente. Vamos a encontrar un buen Ahora momento para el carnaval, disfrutarlo, ¿eh? con un pescadito. Bien ahí, bien ahí. Piñe, en esto que estábamos hablando de las vacunas, me parece interesante para darle paso a los invitados, preguntarles porque, por ejemplo, Alejandro, el Frente Amplio va a volver a citar, quiere que nuevamente comparezca en el Parlamento el ministro de Salud, Daniel Salinas, acompañado de alguna otra autoridad del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? ¿No fueron suficientes las respuestas que dieron en el mes de enero? No, bueno, primero, a ver, yo creo que hay que desdramatizar la convocatoria de las autoridades públicas al Parlamento. Es el lugar donde tienen que ir a dar información.
Y en definitiva, lo que necesitamos es que se nos plantee cuál es la hoja de ruta que tiene armada el gobierno. Porque más allá de, en definitiva, cuándo llegan las vacunas, cuándo no, lo importante es conocer cuál es el plan de vacunación. Yo comparto lo que decía la doctora aquí. Tenemos que hacer una gran campaña para que la gente le pierda el miedo a esto. Es importante que la gente se vacune, pero también es importante ver cómo ponemos en el calendario cuáles van a ser los colectivos. ¿Cuáles van a ser los colectivos? Yo pongo un ejemplo, o sea, seguramente, naturalmente, el personal de salud y particularmente el que está en la trinchera de batalla es uno que necesitamos inmunizar rápidamente. Está la población más adulta, que en definitiva es una población de riesgo. Pongo el ejemplo del cuerpo docente. Por ejemplo, vamos a empezar las clases seguramente, ahí debería estar ese colectivo dentro de una de las prioridades, porque todos sabemos que la educación pública y la educación privada también, por supuesto, cuando comienza genera un gran movimiento de la población, entonces ahí hay elementos muy importantes y es bueno saber, bueno, cuándo llegan las vacunas efectivamente, en qué momento se empiezan a vacunar esos colectivos, qué tipo de mecanismos se van a llevar adelante, cuáles son los procedimientos. Ahí se generó de alguna manera en un momento, bueno, si estábamos negociando con un intermediario, estábamos negociando directamente. Bueno, todas esas cosas me parece que son buenas, que vaya al Parlamento, se explique, ahí están los representantes. En función de eso, luego, la prensa, los periodistas, genera justamente que la información sea clara y no sean versiones de prensa. ¿El oficialismo cree, Da Silva, que esto es utilizado como una instancia política o realmente es necesario que se brinden más explicaciones? Coincido con Sánchez de que es normal que la oposición pida explicaciones. Quizás sería la vía más normal, porque nosotros estuvimos con un enero bastante complicado con respecto a lo que se le pedía al gobierno cuando el gobierno estaba realmente trabajando. Digo, cuando llegue la primera vacuna la historia será conocida, pero fue un enero bravo para nosotros porque sabíamos que estábamos en una negociación extremadamente delicada, colándonos, como dijo el presidente, entre potencias mundiales. Uruguay va a tener mucho más vacunas que Italia, que España, que Austria, y eso es merced a los buenos oficios que se hicieron desde presidencia y que naturalmente como uruguayos, ya no como gobernantes, a nosotros nos complicaba mucho algunas opiniones fuera de lugar de parte de la oposición. El camino es ese, llamen a los ministros, el ministro explica lo que puede explicar, naturalmente cláusulas confidenciales no las vamos a poder decir, porque para eso existe la cláusula de confidencialidad, y en este caso la confidencialidad es universal, urbi et orbi, o sea, todo el mundo tiene las mismas cláusulas, y apoyamos también y celebramos la nueva actitud del Frente Amplio, que no fue la de enero, que es la de febrero. Por la vía lógica, llamar al ministro y que el ministro explique lo que es algo muy importante. Y también celebro que el Frente Amplio esté llamando a la vacunación para desmitificar que se politice un tema tan complicado como esta porquería del coronavirus. Tenemos jugadores de fútbol, ustedes los periodistas, por supuesto, doctora, todos tenemos que estar a favor de la vacuna. Lo digo como hombre de campo. Yo sé lo que es inmunizar el rebaño y yo sé el efecto que se da, por ejemplo, cuando se inmuniza parte del rebaño de la garrapata. Ese efecto que todo el mundo habla de la inmunización de rebaño, la gente de campo uruguaya lo conoce, sabe. Así que está bien las alertas, pero naturalmente si nosotros inmunizamos el rebaño un 30, un 40, un 50%, tomando en cuenta quizás lugares más peligrosos, lugares donde hay más cantidad de gente, el rebaño se va a inmunizar y Uruguay va a, como lo dijimos en enero, a tener un maracanazo nuevamente de atrás con respecto al coronavirus. ¿Por qué? Porque somos una población relativamente chica, tenemos una costumbre de vacunarnos, el uruguayo le gusta vacunarse, está el vacunatorio, es algo que desde chiquito se nos enseñó y no tenemos complicaciones geográficas. Va a estar todo dispuesto, las fuerzas policiales, el Ministerio de Defensa y todo el aparato de la salud pública para nosotros en 3, 4 meses lograr esa soñada inmunización de rebaño que nos ponga nuevamente como pioneros en la lucha del COVID a nivel mundial. ¿Hay algún número más de alguna encuesta de cuánto se calcula que gente se va a vacunar? Me acuerdo que había una que era 60-40, estábamos hablando. La última que yo escuché, ¿no? 60 que sí, 40% que tenía alguna duda. 40% que tenía alguna duda, pero lo que se ha visto también, por ejemplo, en España, que había
como un 60% que decían que no. Cuando se empezó a vacunar, cuando se empezaron las campañas de comunicación, la gente fue... Claro, acá ni fue empezó la entendiendo- campaña todavía, Claro, ¿no? Yo entonces creo que- me parece bárbaro y creo que en eso hay que trabajar muchísimo, lo que es una buena comunicación. Para hacerlo llegar a cada una de las personas. Son entendibles las dudas, son entendibles. A mí hace un año me preguntaban si en un año íbamos a poder tener desarrollada la vacuna. Yo diría que no. La realidad fue otra y tenemos que saber, porque haya sido rápido, no quiere decir que las vacunas no sean seguras y eficaces. Son vacunas seguras y eficaces que por la situación tan especial en el mundo que se está viviendo, se puso dinero, sapiencia, gente que se probó para probarse las vacunas, todo para que esto se pudiera llegar al resultado. No hay un plan B, son las vacunas, no hay otro plan B. Igual yo Entonces, creo que hoy todavía el riesgo más grande no es tanto, y a futuro creo que va a terminar pasando que la mayoría de la gente, o por lo menos la gente suficiente, se vacune. Y el riesgo hoy, lo que decía Nico al principio, que como tenemos la vacuna tan cerca y sentimos que bajó la aflojar. ola, aflojemos y sobre esa ola levante otra y ahí te quiero ver. Vamos a pasar una angustia innecesaria y vamos a tener que dar vuelta a un 3-0 en vez de un 1-0. Y lo que está, Decíamos que está el- demostrado que sí. esto no tiene banderías políticas porque la revista Lancet, de las más prestigiosas en este plano, confirmó con un artículo que también la vacuna rusa tiene un excelente desempeño, lo cual desmitifica toda la batahola que se armó también en Argentina, que se podrá criticar por el procedimiento o por alguna cuestión de punto de vista de cómo se llegó. Pero la verdad es que también es una vacuna que funciona muy bien y es posible que Uruguay también la tenga incorporada en su plan en los próximos meses. Por supuesto. Pero además tenemos la ventaja de que ya vamos viendo cómo funciona la vacuna en Europa, en Estados Unidos. Es decir, ahí tenemos una ventaja ya hay más que de es 1 importante. millón, Sí, sí. no, de 100 millones de personas vacunadas. Claro. En el mundo. O sea, hay más personas vacunadas que personas con coronavirus. Bueno, Creo que yo eso... decía el otro día acá que en Israel, capaz que usted tiene doctor, Sí. son muy pocos los casos que ha tenido como efectos secundarios la vacuna. O sea, Bueno, sí. para la cantidad de Pero gente Cuando que se iban vacunó, 4 millones y medio eran 12.000. Eran o sea, 12.000. era re poquito. Pero, porcentaje muy bajo. el efecto secundario, doctora... Pero yo, ¿sabe por qué digo esto? En realidad es es en algo que- cualquier vacuna que cualquiera se dé. O sea, hay algunos efectos secundarios en cualquier vacuna. No es que acá Ya, la hablar gente de- va a nacer con 2 cabezas. O sea, Exacto. Hablar de que te deje dolor en el brazo, que te deje hinchado, Ah, que pues te eso- duela. Esos son efectos secundarios. Claro, y eso se entra en la contabilizan como efectos Ahora, secundarios. Facha, sí, perdón. Efectos No, secundarios graves. que- Por ejemplo, lo de la alergia, quiero decir Sí. nada más. Lo de la alergia, que se vieron reacciones anafilácticas que se estudiaron. ¿Qué son eran- Anafilaxia, perdón, son alergias graves que llevan a un compromiso de pérdida de conciencia, Bien. que se le baje mucho la presión y que necesitan una asistencia inmediata. Esos casos que se estudiaron en más de... no quiero decir, pero fue un número muy importante de personas que se estudiaron, se encontraron 22. De esas 22 se presentaron en los primeros 15 minutos, por eso se van a decir que se tengan que estar en observación 15 o 30 minutos. Después de la vacuna, después de va a las ponerse- vacunas. ¿ah? Y de todas esas personas se volvieron a sus casas, se les dio el tratamiento y volvieron a sus casas. O sea, que no hubieron fallecimientos secundarios, alergias graves. Ni gente Alejandra, que vos quedó decías internada, que grave. veníamos, se nos viene, digamos, el carnaval, que es otra como fecha preocupante, y la idea preguntarle a Sánchez ahora si el Frente Amplio le va a seguir insistiendo al gobierno de que hay que bajar la movilidad. Sí, a ver, en realidad esa es una exigencia del GACH, porque justamente lo que se decía aquí, el no aflojar implica, tenemos que tratar de evitar la Permítame que le movilidad. corrija, pero lo que estableció el GACH como baja de movilidad, el gobierno los cumplió. Hay 3 puntos en el último documento y el gobierno cumplió cada uno de esos 3 puntos que recomendó el GACH. Entonces, saquemos al GACH de este... No, de pero lo que esto, digo digamos. es, el cuerpo científico lo que dice acá, la única forma de parar esto es tratar de frenar la movilidad. Porque si en realidad nosotros vamos rompiendo la burbuja, nos vamos vinculando con otras personas, nos movemos por todos lados, evidentemente el gran problema, y que a mí me preocupa muchísimo, tiene que ver con el no perder el hilo epidemiológico, porque esa fue una de las claves que tuvimos, porque cuando surge un contagio, la posibilidad de aislar, encapsular esa situación es clave. Cuando se nos dispararon los contagios a nosotros, una de las cosas que perdimos fue justamente esa situación, en donde tú te contagias, estuviste en contacto con una X cantidad de personas y no hemos logrado encapsular esa situación. Entonces el virus pasa a ser comunitario. Y ese funcionamiento comunitario es el que hace que se expanda mucho más porque vos estás en contacto con gente que están allí. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos planteado, por ejemplo, y que se ha dado es, generalmente, si yo tuve un contacto posible con un positivo, esto es algo que se da todos los días. La gente que va a laburar tiene este dilema, claro. ¿no? Es decir,
hay un compañero de trabajo, un conocido que tuvo un contacto, un tercero, y yo me tengo que ir a cuarentena enseguida, digamos, ¿no? Esperar que me hagan el hisopado, etcétera, etcétera. Esos días que corren, generalmente las personas que trabajan no se les paga. Porque si efectivamente está contagiado, es positivo, ahí sí empieza a correr, de alguna manera, el seguro de salud. Y esta es una de las cosas que nosotros, por ejemplo, habíamos planteado de buscar la manera de que no haya un padre de familia, una jefa de hogar, que defina, bueno, yo no sé, si me contagio, capaz me la juego, porque si pierdo 2 o 3 días de trabajo, Eso, por las Pacha, dudas me la pasa, juego. por ejemplo, en la Entonces, industria esa era una de las medidas que nosotros planteamos, diciendo, bueno, como una parte de una respuesta, esto es importante. Porque además esto también tiene un impacto muy grande. Te impulsa a decir, me juego callado. Tengo Me nada, juego callado. pero- ¿Y dónde- no me- y permitime esto, Sebastián, mirá, y donde es más importante es en el sistema de salud, en el personal de la salud, que es el que está más expuesto y que en definitiva te pueden generar estos problemas y que alguno puede decir, bueno, perder 3 jornales Lo de que pasa es que el trabajo, ministro no me va a Mieres pasar ha a dicho mí. que a veces se abusa también de... No, sin lugar a dudas, hay que ver, pero eso hay una forma parte situación de la muy clásica, difícil. ¿no? Una cosa... tengo un contagiado. No, me tengo que tomar 5 días porque... Hay una situación, como dice el Pacha, que es muy complicada en la industria frigorífica, en donde por la forma de funcionar de la industria, naturalmente la gente trabaja aglomerada. Hay que ir a una sala de desosado para ver lo que es. Y en donde hoy el contacto de contacto no puede ir a trabajar y nosotros estamos trabajando para encontrarle una vuelta al contacto de contacto que naturalmente los gremios y las empresas lo quieren aislar, pero se pierde presentismo, se pierde esto. Pero son esas soluciones puntuales, Pacha, lo que están planteando y ya no medidas más amplias de restricción de movilidad, porque era un poco lo que se interpretaba, lo que en su momento reclamaba el presidente, que me digan qué. Y te pregunto también si en el frente hay una posición única sobre esto. A mí Orsi me dijo el martes, es el peor momento para pedir medidas de restringir la movilidad, la gente está cansada y la plata escasea. Es que vos tenés Tu compañero una- de MPP. No, pero vos tenés una situación de las empresas, los trabajadores, los cuentapropistas que están exhaustos. El que tenía un ahorro se lo consumió. Entonces estamos frente a ese problema en donde empieza el dilema del artillero. Porque empiezan estos dramas. Yo me he encontrado este fin de semana, para poner un ejemplo, con un montón de gente, los cantineros de los liceos, unipersonales. El año pasado no laburaron, se atrasaron con el BPS. Para empezar a trabajar le tenés que exigir, por ejemplo, el certificado único de estar al día con el BPS. ¿Qué vamos a hacer con esa gente que está ahí, que está por arrancar, que no pudo laburar, que pasó todo el año afuera, que es unipersonal además? Entonces eso le genera justamente tener mucha desprotección. Sí. Bueno, ahí tenés un montón de esos problemas. Sí, Entonces, bueno, pero por ejemplo... que son las cosas que sí. hay que empezar a atender de alguna manera Y en para eso- buscar mecanismos. Sí, Yo qué sé, ahora Montevideo logró de alguna manera algo que es bastante costoso, es ampliar la frecuencia de ómnibus, nuevas líneas, etcétera, etcétera, porque también ahí tenés un foco muy importante. Es decir, Yo lo escuché días cualquiera atrás que al se toma el senador ómnibus se Olesker. da cuenta de que va lleno. Sí, yo lo escuché días atrás al senador Olesker plantear todo aquello que no sea necesario, que no sea de primera necesidad, aquellos empleos que se requieran sí o sí, dígase seguridad, bomberos, en fin, mandarlos a todos para la casa. O sea, de guardar a todo el mundo. Eso lo planteaba días atrás. Sí, ahí pero lo claro, que habría que ahí incentivar. uno no tiene muy claro quién habla por el frente. No, O sea, por el porque Frente habla son el Frente muchos los que Amplio. hablan. No está Opiniones claro, hay digamos, muchas, opiniones claro, hay muchas. pero- el Frente pero Amplio se como expresa la en sus institucionalidad. organismos y le entregó al presidente de la República 2 documentos, el Frente Amplio, ¿no? En donde tenía una serie de medidas y planteaba una serie de cosas. Por ejemplo, la gente que tiene un conjunto de padecimientos, a esos deberíamos estar hoy diciendo no vayas a trabajar, ¿no? Y eso implica tomar decisiones políticas que son económicas. Sí. No poner como un elemento de recomendación el teletrabajo, sino quizás pasar algunos elementos a una exigencia distinta. Son un montón de medidas que, en definitiva, uno tiene que ir tratando de generar instrumentos en un escenario que, como bien se decía aquí, nadie tiene la bola de cristal sobre lo que va a Ahora, pasar. Pacha. Ese es el gran problema. Pacha, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que planteas. Hay que mirar a la gente los problemas que social y económicamente se les están viniendo con esta pandemia. Y el gobierno tiene la intención y ustedes colaborando o dando posibilidades para que las cosas se haga un seguimiento y la gente no sufra lo que está sufriendo con los problemas económicos. Pero cuando me hablan de restringir la movilidad, y a mí me gustaría que me dijeran que el otro día estuvo acá una persona
una persona, una doctora del sindicato médico, en la cual hablaba de la restricción de la movilidad, y yo le dije, ¿qué es lo que me dicen cuando restringir la movilidad? Me están hablando de un toque de queda, no me haga decir lo que yo no quiero decir, me dijo enseguida. Y entonces, ¿qué es la restricción de la movilidad? Especifiquen, porque cuando ella te lo planteó, vos me saliste con todo un montón de medidas que el gobierno tiene que tomar en función de proveer económicamente los desfasajes que está sufriendo la gente en este momento por la pandemia. ¿Pero qué es restringir la movilidad? Bueno, se han hecho un Ese montón de pedido, cosas, Sergio. ¿qué es? Fíjate que si no tenemos carnaval en febrero es porque estamos restringiendo la movilidad. Pero ¿O no? siguen pidiendo ¿Por más. qué? La Intendencia No, tiene pero- esa proactiva de muy suspender el carnaval. Se suspenden un montón de actividades. Eso es restringir Pero la la movilidad. gente del Frente Ahora, Amplio sigue Sergio. pidiendo restricción de movilidad. Y yo quisiera saber cuál es. Sergio. ¿Un toque de queda? ¿Que todo el mundo a partir de las 10 de la noche esté en la casa? No, eso no está planteado. Bueno, pero eso ¿qué no es? está planteado. Lo que está planteado es de qué manera yo a las personas que tienen un conjunto de problemas, le genero mecanismos para que se queden en su casa, en este caso el contacto del contacto. Por ejemplo, eso es restringir movilidad, porque quiere decir que esa persona vamos a garantizar de que no se movilice sin saber si está contagiado o no. Yo creo- Ahí hay un mecanismo. Acá no se trata de poner Está bien, pero es un medidas mecanismo- negro o es un blanco. mecanismo desde el punto de vista del apoyo. Sí, Porque del apoyo que permite que Está esa bien, persona pero que digamos, hipotéticamente podía estar pero, contagiando, es una medida no de contagia. restricción. Pero Pacha, Pero vos no me es una entendés medida de que es restricción. claramente distinto a la pretensión que hubo de varios actores del Frente Amplio y del Sindicato Médico, básicamente. Porque claro, cuando habla del Sindicato Médico, es una institución importante y que yo creo que hasta ha sido más insistente el sindicato que el propio Frente Amplio, que coincido con Patricia, además tiene una diversidad de opiniones, está en proceso de renovación, en fin, todos sabemos la circunstancia política. Pero yo quiero enfatizar en algo. Si el transporte colectivo fuera realmente, como está funcionando, un foco, Tendríamos un problema gigantesco. tendríamos 100.000 contagios. Entonces, no es el transporte colectivo el problema. Yo sé, la gente va apretada, pero va toda con tapaboca y toda cumpliendo. La gente está cumpliendo. El problema que tuvimos a fin de año fue con la fiesta, la juventud, insistimos acá, capaz que exageradamente, porque estigmatizás, pero No, y lo que hablamos superamos. siempre también. Yo creo que a fin de año lo que nos pasó es que cantamos victoria. La gente dijo, ya una está, semana- no me puedo contagiar unas porque hay semanas 10 antes, casos sí. nada más. Sí, Acá, ni siquiera en fin de octubre, año, por ahí. fue Y estábamos Octubre, viviendo una noviembre, vida ahí fue la normal. previa donde se- Estábamos Ahora, viviendo una vida casi Octubre, normal. noviembre. Pero yo ¿no? capaz Noviembre. Ahí se Ahora, dispararon los- yo, un número, Alejandra, para no cantar victoria. Por suerte no hubo una saturación de los CTI y esto aparentemente se está moderando porque no se llegó a los 100 o si se llegó, Y hoy ahora está en estamos 90. 85. Hoy estamos Ahora, en 80. siguen 115, sumándose, digamos. se siguen sumando fallecidos. Sí. De a 2, 3, 4, 5 A por veces día. 9, sí. A veces un poco más. Es decir, tampoco es cuestión para cantar victoria. No estamos. No. Pero las cosas, a ver, en este país hubieron dos miradas claras, ¿no? El gobierno que apeló a la libertad responsable y el frente que recién ahora está encontrando la brújula para acatar de que la forma uruguaya de combatir el coronavirus es a partir de la libertad, teniendo la economía relativamente abierta, tratando de hacer el milagro de que el campo no parara. Hay que recordar que el campo uruguayo no paró ni desde el 14 de marzo, sigue funcionando tal cual y tenemos récord de cosecha de trigo, vamos a tener una buena cosecha de soja. Es decir, eso fue por una perspectiva muy propia de la perspectiva del presidente de la República. Bienvenido, Pacha, bienvenido a encontrarle sentido común a una pandemia. ¿Sabes cuál es el Este, problema del gobierno? ¿Sabes cuál es el problema del gobierno? ¿Cómo es? ¿Un pop? ¿Sabes cuál es el problema del gobierno, Sebastián? Que piensa que la tiene toda clara. No, y es se no. arroga el Para derecho, eso estaba María Julia se aborra- Muñoz, que mirá cómo terminó. Se arrogan el derecho de decir, la tenemos la clarísima, quintaesencia de la soberbia es hicimos María todo Julia fantástico, Muñoz y mirá es cómo la terminó. mejor demostración de soberbia lo que estás haciendo ahora, diciendo nosotros la teníamos toda clara, sabíamos por dónde ir, No. y en realidad lo que pasó acá fue que de abril, mayo y junio la gente no salió a la calle porque mirábamos la televisión y veíamos lo que pasaba en Europa y hubo un nivel de acatamiento de cortar todo, en donde la gente se comportó de esa manera. Pacha, Después yo no tuvimos me visto problemas con la donde ropa ajena. se nos Nosotros disparó. estamos- Entonces, pero escúchame esto, lo interesante de esto, y que ahora con las nuevas cepas se está demostrando, y que lo que no podemos hacer es ponernos a cantar victoria diciendo tenemos la solución, porque ese es el peor de los problemas. Pero nadie Y yo está creo que ese cantando fue el victoria. problema de alguna manera, en algún momento del gobierno que se descansó Acá- pensando de que ya la teníamos clara. El gobierno, Y nos demostró la nueva ola de que no la teníamos tan clara. escuchame una cosa, el gobierno fue
el único ministro de turismo en este país que en una Semana Santa le pidió a la gente, por favor, no vayan no salgan en Semana vacaciones. de turismo. Lo que quiero decir es que hay dos formas. Hay una forma argentina de cerrar todo, vivir en cuarentenado, que era dentro de lo que desde Tabaré Vázquez hasta varios voceros frentistas nos han querido indicar hasta ahora, hasta febrero, o la medida nuestra, que no es ni más ni menos que apelar a el uruguayo. El uruguayo que está blanco, colorado, frentista, que es la libertad responsable. Y que gracias a Dios eso se dio. ¿Eso es suficiente? No. A ver, todas las economías apagadas, ¿sí? Turismo, gastronomía, naturalmente, voy a poner un ejemplo, y esos hotelitos que están cerca de Gorlero, ciudadanos que han estado al día con el BPS toda su vida, son familias que tienen un hotel. Este año no pueden estar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Por supuesto que tiene que reconocerlo. Nosotros estamos trabajando en medidas relativas a las situaciones apagadas, por lo menos las obligaciones para con el Estado, reconocer con sentido común de que no pueden existir. A una exoneración a empresas que no están trabajando, como decía Pacha, y unipersonales que no pueden trabajar, exonerarles. Pero yo no puedo hacer anuncios que no me corresponden, pero el sentido común indica de que de la misma forma que nosotros atendimos a los trabajadores, las medidas de seguro de paro parcial, nadie nos va a tratar de ortodoxos, ¿no? Porque si hubo... ¿Cómo que no? Manini Río. Bueno, Manini Río. y es integrante de la coalición, Da Silva. Pensaste que iba a pasar. Pensaste que iba a pasar. Pero si hubo medidas... Desde adentro fueron se a tiran través las del BPS... Aparte la nación dijo, sí, bueno, está. Se acordó Patilla de Manini. Es que justo dijo ortodoxo y fue lo que dijo Manini. No solo Manini, ahora Ignacio de Posada le está pidiendo audacia al gobierno también. No, le está pidiendo parte de las cosas que estamos hablando. Un plan Marshall que significa... poner algo de recursos porque fueron bastante escasos los recursos para... Y lo dijo Mieres el otro día acá también, que piensa que los recursos, Pacha, hay dos formas de aplicar recursos. Una es hacer una tela arena o enterrar 300 millones de dólares en el Río de la Plata, como hizo el Frente Amplio. La otra es la que vamos a hacer nosotros a partir de los anuncios de la semana que viene. Ese es el otro problema que tiene este gobierno. Perdón, Pacha. Porque la gente lo eligió para hacer cosas, no para anunciarme a mí lo que hizo el Frente Amplio. En todo caso lo podemos discutir, yo no tengo ningún problema en discutirlo, pero el problema es que lo que tenés que hacer es cambiar el chip, porque ahora te tenés que hacer cargo de la realidad. Y la realidad que tenemos ollas populares, la realidad que tenemos empresas que están cerradas, la realidad que tenemos gente que no tiene trabajo, la realidad es que la gente no está llegando a fin de mes. Y esa es la realidad de la cual, bueno, podés venir a hablarme de lo que pasó allá. ¿Sabés ahora qué pasa, Pacha? ¿Sabés qué pasa? Entonces, cuando nos ese es dejás el un país problema. fundido y con el 5% de déficit, gran parte de la ¿No leíste responsabilidad el de no informe poder de dar tu más gobierno, es de Sebastián? ustedes. Sebastián, ¿no leíste el informe de tu gobierno que le presentó a los inversores internacionales en junio de 2020? Que le dice que Pacha, el país... votamos juntos. El país... pero escuchá, el escuchá, mayor déficit el fiscal. informe es interesante verlo porque ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dice tu gobierno? El Ministerio de Economía y Finanzas dice... El Uruguay es un país que tiene las mayores reservas internacionales, el segundo país de América Latina. Otra vez con el lengue-lengue, la reserva, la gente no compra El Uruguay Pacha, tuvo un crecimiento sostenido. El Uruguay tiene la mayor formalidad en el empleo. Todas esas cosas que dijo el gobierno y no podés venir a decir estaba todo destruido, porque eso no lo cree nadie. Bueno, entonces yo creo lo que lo tenemos que cree. hacer, me parece a mí, que el que está del otro lado del televisor, que está preocupado porque no sabe si mañana tiene laburo o no, que no sabe si tiene plata para pagarle un plato de comida al hijo o no, en vez de venir a discutir, a cobrarnos cuenta, lo que tenemos que ver es cómo le ponemos el hombro a esto, porque si no, no salimos de esto. Estoy hablando Entonces, el de que gobierno vamos tiene a cambiar hacer el chip medidas. y Las ponerse medidas a gobernar, van a la ponerse a anunciar, gobernar y dejar hacer ¿sí? campaña electoral. Pero Porque eso la es lo otra que cosa es termina no pasando. reconocer parte de la herencia que nosotros recibimos, que no nos permite maniobrar como de repente maniobrábamos si tuviéramos otra circunstancia. La plata no se fabrica. Da no se Silva, hace. es concreto. ¿No habría que poner 100 millones de dólares más en tarjetas a asignaciones familiares y canastas? Yo creo que las medidas, si vos me preguntás, Nicolás, hoy va por esa microempresa que está atrasada con el BPS, con la impositiva, que no tiene cómo retomar naturalmente su senda comercial y que el Estado la tiene que atender. La parte más vulnerable, más acá o más allá, el Estado la está atendiendo. La parte... ¿La está atendiendo? Y la está atendiendo, la está atendiendo. Más o Podremos menos. tener algunos... Hay que apretar el pie en el acelerador ahí. algunos problemas, pero yo creo que la está atendiendo. Acá basta escuchar al ministro Bartol. Se está atendiendo. ¿Es suficiente? Nadie dice que es suficiente. Hay situaciones muy diversas
Y lo que yo creo que el MIDES está atendiendo esas circunstancias, el Ministerio de Trabajo está atendiendo a la parte de los trabajadores, y yo creo que el Ministerio de Economía ahora tiene que atender la parte de los microempresarios. ¿Cómo? Bueno, reconociendo un dato de la realidad, sectores apagados son sectores apagados. Nadie le puede pretender, si tú tenés una empresa para trasladar turistas de los cruceros en Punta del Este, que estés al día con la impositiva. El sector turismo está hundido por mucho tiempo. Entonces, pero creo que me hundido parece por que ahí, mucho tiempo, hasta ahora, El sector turismo viene un está tema- hundido. turismo tenés un problema Acá y serio. en el mundo, acá y en claro. el mundo, Sí. no solamente acá. El turismo está fundido acá y en el mundo. Sí, porque además Si vos después- ves economías como la española, la francesa, es decir, parte de las economías europeas que tenían un ingreso de miles y miles de millones de euros por turismo, Madrid en este momento tiene una pérdida comparativa del año anterior de 4.000 millones de euros por falta de turismo. con una salvedad, Sergio. Si nosotros logramos salir de esta pandemia siendo un país inocuo en la producción de alimentos, siendo un país relativamente sano en la parte sanitaria, va a tener el Uruguay, el día después de la pandemia, una llegada de turistas impresionante. Nosotros pensamos, y cuando digo nosotros es a título personal, que se vienen los nuevos años locos después de la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Hay una humanidad subyugada que no se puede movilizar. Cuando termine esto... Vamos a empezar a viajar, decir. Empieza, Vamos a y gastar ahí guita, que Uruguay va a estar en el mapa. Pero bueno, hay que tenerla. Cuidado con por- el optimismo, ¿no? Cuidado con el optimismo. Pero yo creo que sí, que el Uruguay puede llegar a ser un lugar de referencia por un montón de características que ya teníamos, desde la seguridad, desde la naturaleza, un conjunto de cosas que el Uruguay era un atractivo. Ahora, también es cierto que tenés un problema porque cuando uno mira lo que pasa con el turismo, nosotros tenemos el turismo de playa, que generalmente los uruguayos cuando pensamos en turismo, pensamos en el turismo de playa y decimos, eso es el turismo, eso es una temporada, pero en realidad el Uruguay es un destino turístico de turismo de reuniones, de congresos, etcétera, etcétera, cosas que eso seguramente sea más dificultoso tomarlo, porque generalmente esas organizaciones probablemente discutan, bueno, tenemos el Zoom, organizar un congreso de médicos pues tiene un costo enorme, si lo hago por Zoom y lo hago un montón de cosas, entonces hay ciertas cuestiones que también van a afectar a lo que es el componente de turismo uruguayo y que además tiene una particularidad. Yo creo que apostar al turismo de los uruguayos, el turismo interno, fue muy bueno, pero también hay una diferencia de gasto. Sí, todo bien, ¿no? pero, ahí O sea, va, pero el uruguayo hay una te va diferencia de gasto. con el arroz. No, con y para la enorme. economía hay una No te diferencia. Por eso te digo, hay una diferencia de gasto. Lo que No, gasta que un viene de turista... afuera la plata o bueno, viene de adentro, ¿no? además Para está empezar. circulando la misma plata. No, y te voy a poner un Sí, pero ejemplo a favor. disculpame, Sebastián, ojo, si se vienen los años locos, empiezan a salir los uruguayos al exterior también, ¿eh? Claro. Mirá que quedó una cantidad de plata acá adentro No, que estoy de es acuerdo, muy importante. Pero yo te voy a poner un ejemplo de algo que tenemos que solucionar. ¿Sabés cuánto? Mirá, para el día pospandemia, El uruguayo nuestro gasta en gobierno. el Mirá este exterior dato. ¿Sabés 1.200 cuántos millones de pasajes? dólares. Claro. ¿Sabés? El uruguayo gasta en el exterior 1.200 millones de dólares, Sergio. que no los vuelca acá. Sergio, ¿sabés Por cuántos año. Y ahora, pasajes con el había turismo emitidos? interno. Pasajes aéreos. Sí. Estoy hablando solo de pasajes aéreos. En abril, 100 millones. Ahora, Pacha, y están ahí. ¿sabes una cosa que tenemos que Sí, están esperando solucionar? para ir a buscarlos. esos Exacto, pasajes. porque El quedaron con 24 bonos. de marzo, Uruguay pierde conexión directa con Estados Unidos. Exacto. Entonces, hay temas para trabajar. Por supuesto. Nosotros tenemos que tener una conexión directa con Estados Unidos. Pero tenemos Para que el día- tener conexión con el mundo, vamos a empezar Claro. por ahí. Bueno, pero no solamente con en Estados esa Unidos. conexión, Estados Unidos... Ahora tenemos graves problemas, Entiendo ¿no? lo de asistir a las empresas que están en ese momento apagados y hay que darles una solución. También la pregunta es, ¿qué pasa con muchas empresas que no están en esos sectores tan apagados, pero que están sufriendo, Claro. que son las que están perdiendo puestos de trabajo hoy y que pueden seguir perdiendo? ¿Cómo apuntalar a esas? ¿Por dónde van las medidas? Yo creo que va por... a ¿Vienen ver, esta semana las medidas? ¿Se van a anunciar las No, medidas? yo no sé. Yo estoy esperando con mucha ansiedad el mensaje del presidente de la República el 1 de marzo. Y hoy el secretario de la Presidencia comentó algo que en el gobierno lo estamos conversando. ¿Esto qué quiere decir? Usted en un momento hoy dijo, la semana que viene ya No, van a porque yo tengo tener- algo de información de que Economía podría hacer Sí, es que anuncios supuestamente mañana. dijo que mañana. Mañana. El Mañana. propio Estado lo- Pero- con la en la entrevista con el diario El País. Pero el Uruguay tiene hoy, si nosotros dividimos la economía uruguaya, hay sectores que van a hacerlos más ya oro Sí. y hay otros sectores que están apagados. Sí. A lo que quiero ir... A los del medio, pregunto yo, el Y pelotón. bueno, los del medio, A la mayoría. me imagino Sí, que claro. debería ser caso a caso, porque hay... La mayoría. Pacha, sí, no. ustedes plantearon lo de una renta básica también, ¿no? Sí, sigue En pensando su eso. momento sigue nosotros planteamos la necesidad de que si vos tenías que restringir la movilidad y si había algún conjunto de dificultades,
tenías que compensar eso con algún tipo de apoyo extra, de subsidio. Porque además hay otro problema. El problema es que si la gente tiene un ingreso, esto además lo han aplicado a todos los países, desde Donald Trump hasta en Europa, sigue comprando en el almacén. Porque este es el otro problema, porque el problema vos tenés el 90% de las empresas en Uruguay son pequeñas y medianas. ¿A quién le venden? A los uruguayos. Y si los uruguayos no tienen plata en el bolsillo, si tienen dificultades de ingreso, vos empezás a generar un problema, porque ya paso a tener un problema del mostrador para el otro lado. Y ahí tenés un problema después en la industria nacional, tenés un conjunto de problemas. Entonces, el gran tema era cómo defendías el mercado interno también ahí. Además de ayudar a las familias que estaban en ese momento tan difícil, también defender lo que es el mercado interno, que es muy importante en los puestos de trabajo que genera. O sea, nosotros tenemos un sector muy dinámico de nuestra economía, que es un sector exportador, que le vende al comercio mundial, más o menos el 10% de las empresas, muy importante porque captamos divisas en definitiva, pero tenemos un sector muy importante y estratégico que genera muchísimos puestos de trabajo, que va desde la cadena comercial hasta la industrial que abastece esos productos, ¿no? Y que genera muchos puestos de trabajo. Entonces, el gran problema que vos tenés es cómo sostenés el mercado interno. En realidad hoy tenemos procesos en donde se ha achicado el salario, ¿no? Ha caído el salario porque hubo una rebaja salarial y eso se va a impactar en el consumo. Y eso va a impactar en el bolichero, en el almacenero, pero también va a impactar en la pequeña y mediana empresa. Eso impacta. Hay una serie de problemas que hay que atender. Eso hubiese impactado mucho más con la propuesta de Frente Amplio de hacer un cierre total. Vamos a decir las cosas como son. Ahí no había mercado interno ninguno, ¿sí? A lo que nosotros, naturalmente, nosotros reconocemos, pero nadie acá es un marciano que no ande por la calle sabiendo las dificultades que se está pasando. Inclusive es más, las dificultades son mucho más urbanas que quizás de las que se están viviendo en el medio rural, porque la verdad que el campo está pujando, dijeran, allá en Cerro Largo. Entonces, hay una serie de circunstancias positivas y hay otras negativas. Por suerte, no todo el Uruguay está pasando lo que describe el Pacha, que yo coincido, ¿sí? El mercado interno es muy bueno, pero el mercado interno en la economía lógica no solo se soluciona con una canasta básica, se soluciona también con una buena cosecha de soja que le dé a 15.000 camioneros una zafra como para poder llevar el sustento a su casa. ¿Usted no está de acuerdo con lo de la renta básica? La renta básica es un hashtag de Frente Amplio que era absolutamente impracticable, porque ellos lo previeron por 3 meses y vamos ya casi un año de pandemia. Si nosotros hubiésemos seguido los consejos de Olesker, ¿sí? Hoy tendríamos que estar poniendo $1.000 millones que no los tenemos. Y eso se pone o generando deuda o generando imprimiendo billetitos como ¿No eran 1.000, Pacha? Decís que no. Eran 1.000. Me parece que las propuestas también hay que mirarlas, digamos, si uno va en definitiva a una situación en donde las propuestas las discute en un marco donde las tergiversa. Ahí me quedó, ¿eh? Pasa palabra ese. ¿No? ¿Cómo era? Tergiversa. Es muy difícil el debate y el debate político, porque volvemos a la vuelta a la arena esa que en definitiva es la de vos dijiste, yo dije, vos no dijiste, dejaste de decir, ¿no? En realidad acá lo que estaba planteado era de qué manera vos en un momento en donde tenías efectivamente que cortar muy fuerte, porque además estábamos en un momento de muchísima incertidumbre. También es bueno decirlo que el Frente Amplio no le propuso en el documento que le entregó al presidente de la República cuarentena obligatoria. ¿Bien? Tabaré Vázquez. Una propuesta, bien. Está muy bien. Y Tabaré Vázquez lo proponía, como lo decía el sindicato médico, como lo decían algunos actores, y como algunos países lo aplicaron y le fue bien, a otros países le fue mal, otros países aplicaron otras cosas. Inglaterra primero dijo, no, que se inmunice, vamos arriba. Entonces, nadie tenía la receta porque estamos frente a un episodio que es disruptivo enormemente. Se paralizó la economía del mundo. Y además, a mí lo que más me preocupa es que esta pandemia no solo se puede llevar puesto gobiernos, se puede llevar puesto los sistemas. Porque ese es un elemento que hay que tener con mucha responsabilidad, ¿no? Recién hablábamos de, vos te tomás un medicamento que te recomienda un doctor, no preguntás qué país lo fabricó. Y asistimos a un debate de si uno era ruso, el otro era chino, el otro era norteamericano. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos discursos que lo que termina generando es un odio terrible, ¿no? Hinchadas de fútbol de un lado y del otro, en temas que son extremadamente complejos, donde la humanidad no estuvo frente a estas situaciones, y entonces puede llevar puesto toda la institucionalidad. Bueno, se llevó puesto a Trump, ¿no? Bueno. Por lo pronto.
Sí, a Trump se lo llevaron otras Tal cosas vez el también, más- es el- ¿no? es el Se lo bueno. llevaron sus tweets casi, digamos. No, bueno, pero en verdad... Pero, si no- todo- pero en definitiva no hay ese es un analista escenario político muy en Estados difícil. Unidos que no muy diga si difícil. no hubiera tenido Entonces- un mejor manejo de la pandemia... si hubiera tenido un mejor manejo de la pandemia, sin dudas que Y se lo salía la llevó él, recesión, porque él, Estados él, Unidos, es la primera los pelea que números del perdió. punto de vista económico le Un daban tipo bien. soberbio que marchó. Sí, sí, bueno. que mató. Pero la pandemia la manejó. Claro, no, por eso, Horrible. si no hubiera sido... Horrible. por No el COVID, existió para la pandemia. No existió, Pero sacó si la a Tierra los era mejores plana y no científicos, sé cuántas a cosas todos. más y todos esos disparates que surgen ahora, Sí. que terminan generando esa cosa. Ahora, Pacho, igual me quedo por dónde ves lo de golpear la institucionalidad. No, O que se la lleve puesta, porque me parece un poco extremo. El sistema. No, ¿Qué es extremo. Pero vos tenés una situación donde hay gente que dice, "Ay, yo escucho gente decir esto, y bueno, y hay algunos actores uruguayos que hicieron un video diciendo, bueno, esto en realidad no es una pandemia, es un plan de un gobierno comunista global. Hay un montón de Pero locos tienen por poco ahí. peso en el mundo, no han está iniciado bien. una revolución, una Pacha, revuelta. está bien, Pacha, está el bien. ¿Sabes cuál es mi terraplanismo punto? uruguayo Mi punto es que vos tenés sí. un elemento que es el siguiente. Las economías no se reactivan, No. después vienen nuevas olas, eso empieza a generar un montón de dificultades. Entonces, lo más importante en ese momento es que la política asuma que tiene que liderar. Y liderar implica concertar en algunas cosas, no resignar algunos otros temas que uno tiene diferencia, pero liderar un proceso que es muy difícil, que genera mucha ansiedad, que genera mucha preocupación y que puede generar un conjunto de problemas. Fíjate la discusión que tenemos hoy. Y voy a citar a Sebastián. Sí. Decía, bueno, estamos viendo el capitalismo más crudo, dijo en uno de sus tweets. ¿Por qué? Porque, bueno, se discute, yo me guardo las vacunas para mí y el resto que reviente. Entonces, estas discusiones... ¿Sabes qué, son Pacha? discusiones Yo muy coincido fuertes. contigo, pero no solo la política. Bueno, Es sí, la cuando digo política y la economía. La política y en sentido amplio. los servicios sanitarios. La política en sentido amplio que es la que Yo conduce, en definitiva. Me has cansado de escucharme. O sea, en el Senado no vamos a salir de la pandemia. Los que van a salir de la pandemia, económicamente y socialmente hablando, van a ser los hombros de los uruguayos cuando laburando. Y cuando nos ponemos en que la política es el centro del universo, capaz que es mucho más difícil ponernos de acuerdo, porque somos políticos, que si nosotros saliéramos y estuviera lo que puede estar pasando, yo que sé, en Sarandí Grande o en Durazno, en donde está el farmacéutico que es frentista, el camionero que es colorado, y todos van caminando juntos. Por eso te digo, solo la política, para mí no. Es la política más el esfuerzo de trabajo, que aparte es, a nuestro entender, el trabajo privado, es el lógico para salir de este tipo de circunstancias, es que nos puede llevar a poner más de acuerdo. Los uruguayos han sido más sabios que nosotros, que de repente por tuit nos agarramos en alguna tarde de verano. Y eso es porque somos así, el uruguayo es más sano. Ayer lo que pasó con lo del Morro García, mirá que el Lolo Stoyanov es un mancha baboso, yo como bolso, ¿no? Pero yo me saco el sombrero. Notable estuvo el Lolo ¿No? Un grande. Notable. Sí. Y se da la otra hipocresía de que 3 días antes todos los uruguayos asistían impávidos cómo le hacían bullying a este muchacho, el Denis Denis Olivera. Olivera, O sea, terrible. y al otro día, cuando pasa lo del Morro, todos nos azoramos, che, estos son jugadores de fútbol, no son robots. Hace 3 días, todos los grupos de Vamos- WhatsApp... No, que claro. de eso vamos a estar hablando igual más adelante, tenemos ahí, porque claro. a mí por lo menos lo del Morro fue una noticia que no tiene ningún vínculo personal con él, pero son esas noticias que a uno le Yo dejan conozco a así. su familia Y vamos a estar, Este, muy de cerca y la verdad que es una situación que impacta fuerte, ¿no? Sí, por aparte muchacho joven, deportista, yo qué sé, nada. Uno no se lo esperaba. Nos plantea muchas cosas ese hecho, ¿eh? Tenemos que empezar a mirar qué pasa con la salud mental, qué pasa con el mundo del suicidio en el Uruguay, qué pasa además con gente que en un momento dado lo trató de gordo, trasnochador, mujeriego, drogadicto, ¿Qué pasa? mugriento, descuidado, fue maltratado por su raza y todavía dijeron encima de todo que era mal padre. Y ya estaba deprimido y estaba en cuarentena. Qué gran sponsor que es la muerte, según Buscaglia. Sergio, Bien, no, tenés algo para recomendarme, creo, Sergio. Sí, con decime. respecto a qué pasa, que dice él, qué pasa con eso, lo que pasa hoy es que muere más gente por suicidios en Uruguay todos los años. Más o que menos lo- 700. Que lo que va a morir por la pandemia Más o menos en 700 un año. por año. El 13 de marzo a 13 de 723 fue la marzo. cifra récord que se registró en el año 2000. Por eso, vamos a hablar de gente que la que mata la pandemia en Uruguay. En 2020 no sabemos qué pasó, las cifras oficiales En todavía no general, salieron. digo, el promedio anual. Que Lo que pasa es que la pandemia también tiene un peso en la salud mental que es sí, complicado, y ¿no? que hay un Y es rebote. difícil de medir porque tiene varios niveles. Igual no siempre es salud mental, ¿no? A veces hay un problema emocional, porque a veces tendemos a decir, bueno, que es mental, pero muchas veces la gente asocia eso a Bueno, pero- desequilibrios y acá estamos en presencia de otra por situación. Y ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Ya
Ya vamos a hablar de Ya vamos a hablar de Y eso. yo antes que nada le quiero decir a todo el mundo que Laboratorios Avies presenta su lanzamiento exclusivo único en Uruguay, colágeno dúo Avies, colágeno tipo 2, UC2 no desnaturalizado más L-carnitina Carnipure. Una fórmula de Laboratorios Avies con el respaldo de Lonza Suiza. Un doble aporte que permite la reconstrucción articular y la recuperación de la masa muscular. Una sola toma al día es suficiente. En Uruguay, Laboratorios Avies produce medicamentos naturales en su planta farmacéutica con los mismos estándares de los laboratorios farmacéuticos tradicionales. Avies, natural con calidad farmacéutica, presente en todas las farmacias del país. Bueno, se va a venir un periodista ahora. ¿Viene un periodista, creo, no? Mirá, se cayó el vino ahí. el agüita. Se cayó por cuarta vez el vino. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Palmas, 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 palmas. Pastichote. ¿Qué pasa? Que bajan del bar, corren a casa, se van a esconder. Llegando al arte del cuarto poder, con tu punzante forma de preguntar, mira que Le responde a Pastichote. Palmas, 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 palmas. ¿Quién? le responde a Pastichote. ¿Quién? Le responde a Pastichote. ¿Quién? Le responde a Pastichote. Qué grande que tiene, qué imponente. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No es media larga? Me pregunto la del presidente. ¿La qué? Ayúdalo a levantar Toda la Peña. canción. Ayudalo, quedó muerto. Ayúdame. Ayer tuve un cumpleaños y ¿sabes cómo estoy? Ayúdame. Vino con la pulsera de la Maya Andrade. Sí, la traje. Muy bien. Traje la buenas La noches guía, para la todos. buenas noches, ¿Cómo buenas está? noches, ¿cómo Hola, anda? doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está, Patito? ¿Dónde está mi mesa? ¿Dónde está mi mesa? ¿Dónde está mi mesa? Acá, venga, Pasti. No tengo De parado. silla, no tengo... Hoy va de Buenas parado. noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, Patricia, ¿cómo estás? Ojo, Todo así bien. la que te Extrañamos el pregunta. domingo pasado. ¿Cuándo era? No sabés quién quería vivir ya. El viernes pasado. Fue el viernes. Te extrañamos. ¿Viniste también a hacer preguntas? Vine, sí. No. Y tengo una No, pregunta No me para vos. destacaron tu Viernes no actuación, vino. ¿eh? Tengo una pregunta para vos. No, pero con dos tremendos invitados como él, por Sí, favor. estás mejor. No, estoy impecable. No, se te nota. Estás muy bien. Bueno, si me permitís, me gustaría favor. sentarme. Y si me permiten, quiero decirle muy buenas noches para todos. Aquí Víctor Hugo Pastichotti, el paladín de las noticias, el depredador de las fake news. Un saludo para todos los presentes y en particular a los invitados, el productor rural y senador, es el que está El negro. Va, pues somos los dos. el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva. ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Y el senador Frente Amplista por el espacio 609, Alejandro Sánchez Pereira, más conocido como Pacha. Antes de iniciar este cuestionario, quiero hacerle una pregunta. Voy a empezar por el caballero. Por la investidura que usted tiene, si lo puedo tutear. No. Marchó, Pastichote. Un día le iba a Andá a hacer contar. el chiste a la peluquería de Don Mateo. Me retiro, señor. Si me van a tratar así, Te la si al clavó en el periodismo- ángulo, Pastichote, te la clavó en el ángulo. Si al periodismo nos van a tratar así, este es otro programa, es otro personaje. Pero te lo agradezco, ¿eh? Se lo agradezco. Señor Pacha, dejémoslo, ya sé. Lo puedo quiere tutear. tuteme. ¿Usted? Si se anima, si se anima. Por la, Yo prefiero que no. por la distancia. Para mantener una distancia entre la política y un simple ciudadano. Perfecto. Vamos con la primera pregunta para el productor rural. ¿Cómo estás, Puglia? Muy bien, muy bien. Los elefantes. Muy bien, estupendos. Bueno, En perfecto. el próximo te los traigo. Perfecto. Vendo un elefante y cambio la bicicleta, ¿eh? Esos elefantes deben costar una fortuna. Bueno, le va a preguntar. Vamos, ¿no le sí, va a sí, preguntar? sí, Profesora, sí, sí. Le va a preguntar cosas y dice, ¿cómo anda Puglia? Bueno. Para el Diga. productor rural y senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva. ¿Para quién pido? Otro sostenido aplauso de los camarógrafos también y del equipo técnico. Senador, en plena discusión parlamentaria, usted citó un tema del grupo de cumbia Damas Gratis
para decirle al senador frente amplista José Bayardi, no te creas tan importante. No te creas tan importante. Está bien. Ok. Mi pregunta es, Terminé cortito, ¿eh? ¿qué canción de la música tropical cree que la gente usa más para hablar del presidente La Calle Pou? Qué buena pregunta. Muy buena, muy bien. Tremendo. Vamos a ver las opciones. Las opciones son A. Me gusta todo de ti. B. No me arrepiento de este amor. O C. El tema de Aldo Martínez, el ganador de MasterChef, Mentime que me gusta. No. Al presidente le gusta Gilda, entonces voy por el lado B. No me arrepiento de este amor. Fuerte, 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 fuerte el aplauso. ¿Cómo sabe de música tropical? Muy bien, muy bien. Cumbiero viejo, full. cuando era de Terraja. Viste que ahora somos un poquito Terraja, pero... ¿Para qué fuerte declaración? Qué jugador. Es verdad lo que decís. Antes la gente consideraba cuando- que la cumbia era bien de Terraja. ¿Vos te gustaba la cumbia? Sí, me gusta. No, Era vos su siempre Terraja. fuiste muy... Sonido Cotopaxi. Señor, los sonido Cotopaxi. Los Indómitos. El mono de sonido Cotopaxi. Pero ¿y vos cómo quién sabe qué música? Y más o menos somos vecinos. Ah, Yo me bueno. acuerdo cuando salías en los chinchín y todo. Grupo electrónico que guay. Muy Señor. bueno. Muy Los bueno. ¿Puedo hablar Indómitos de una hora? Blanquillo. De literatura no, pero de grupos de cumbia me lo sé todo. Mirá, Sacamos no, título, al presidente le gusta Gilda, ¿eh? Mirá. Claro, con la presentación que tiene. Al presidente le gusta Gilda. Ya sacó el título. Al presidente. Ya sacó un título. Tengo un título. Ya tengo un título para todos los portales. Vamos con la siguiente pregunta, que Diga. es para el senador frente amplista por el espacio 609, Alejandro Sánchez Pereira, más conocido como Pacha. ¿Para quién pido un fuerte aplauso? Senador, me enteré que a usted le gusta cocinar y que, cuando lo hace, suele escuchar tango. Opa, de vez en cuando, Qué de bien. verdad. ¿Qué Está tango? muy bien informado usted. Muy bien, por supuesto. Muy bien informado. Tengo mis contactos. ¿Qué tango le dedicaría hoy al Frente Amplio? A. A ver. Volver. B. Cuesta abajo. O C. Desencuentro. Estoy con la A. La cantada, la respuesta. La respuesta. Pero se la hizo más ¿Eh? fácil. Escucha, una la volvió, las otras para atrás. Hay que ver si es Y con no la volver, frente es marquita. volver. Sí, claro. Solo Y volver. le agregaría el vamos. Vamos a volver. Muy bien. ¿Qué título, Metió Cardoso, a ver qué decir con la frente marchita. dijo. Cardoso quién es? No Cardoso, entiendo. perdón, da Silva, La disculpe. tira. Las tira por abajo, como las tira, Estaba tirando, tiqui, tiqui. La siguiente pregunta, ¿está bien? Muy bien, muy bien. ¿Usted? Feliz cumpleaños. Gracias, ¿Fue ayer gracias. tu cumpleaños? Gracias. Muy feliz cumpleaños. Le 58. somos los peores compañeros de la voz. No, es terrible. Trabajo. Ni una mención me hicieron antes. En el grupo de WhatsApp no le tiraron nada. Bueno, diga, siga. Vamos, la siguiente pregunta es para el productor rural y senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, para que pida un fuerte aplauso. ¡Senador! ¡Senador! El pasado mes de diciembre usted dijo en el Parlamento: nos declaramos enemigos acérrimos de la carne sintética. Es cierto. Es así. ¿A qué se refería? A la carne elaborada en un laboratorio. B, a las milanesas de la cantina del Palacio Legislativo. O C, a los implantes de silicona. No. ¿Qué dice, Patichetti? Yo me implanté. La C imposible. La C imposible. Creo que la A, que es en honor a la mejor carne del mundo, que es la que producimos los uruguayos, es la que tenemos que ver. ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! Vamos con la última porque me están haciendo de atrás redondeé. La del estribo para el senador frente amplista por el espacio 609 es Alejandro Sánchez Pereira, más conocido como Pacha. ¡Fuerte el aplauso, senador! Senador, de los 12 años a los 22 años, usted trabajó como feriante. ¿Es así? Así es. Ayudando a su padre en el puesto de verduras. ¿Qué le enseñó la feria No que llegué a pudo hacer tanta plata aplicar? como hoy. Escuche esta pregunta. Perdóneme, porque es perdóneme. sinceramente genial. Para vos, Lucio. Me imagino. ¿Qué le enseñó la feria que pudo aplicar en la política? A madrugar para que nadie lo madrugue. Es buena. ¿eh? B, a comprobar que una manzana podrida pudre todo el cajón. O C, a reconocer quién es el melón, quién es medio banana, quién está para los mangos y quién solo está para romper los cocos. ¿No es genial? Es genial la pregunta, es genial. Yo creo que me sirvió la C. ¡Excelente!
metí en el ángulo, Smith, para vos. La metí en el ángulo. Pati, gracias, No, notable. La verdad Ha que sido anda un con placer. cuidado. Gracias, Muchas gracias. ¿Qué hago? ¿Me tengo que ir? Me voy. Buenas tardes para todos. Vamos a la pausa de pausa y ya seguimos haciendo en vivo Polémica en el Bar acá, en el 10, el canal uruguayo. La humedad, brillar y Los mejores frutos secos son de la abundancia. La abundancia, lo mejor de cada cosecha. ¡Arriba, Polémica del Bar! ¡Vamos arriba, Piñe! Hola, Polémica, buenas noches. Soy mi señora acá mirando Polémica y tomando, comiendo ñoqui con un vinito. ¿Otra vez fideos? ¿Manteca o aceite? No, con las nuevas salsas para fideos Ornix. Rápidas, fáciles y ricas. Ornix, cada día cocinando juntos. Otro domingo acompañados de Polémica en el Bar. Programa sin igual, conducido por el Piñe. Buenas noches, Polémica en el Bar. Acá estoy viéndolo a ustedes, sentado desde el sillón, tomando un vasito de vino por mi cumpleaños. Un abrazo a Purias por el día de cumpleaños. la humedad, Muy bien, pasan 21 minutos de las 9 de la noche. Seguimos aquí haciendo Polémica en el Bar. De las 10, de las 9 dije de las 10. De las 10. Vamos. Qué difícil, qué difícil. Qué difícil. Están muy chicos los números, Piñe. Te tenés que pedir que te lo ponga un poco. No, pero yo sé que el programa empieza a las 9, tendría que ser. Aunque no se vean los números, tendría que ser. Bueno, ya hiciste tus compras en tiendamia.com. Tenés el catálogo más grande del mundo a un clic de distancia. Ropa, accesorios, termos, juguetes, libros y millones de productos más. Lo que quieras de Estados Unidos lo recibís en la puerta de tu casa a partir de 5 días con el envío internacional más rápido y seguro del mercado. Con hasta 18 cuotas, si escuchaste bien, 18 cuotas sin interés. Tiendamia.com. Del mundo a tu puerta. Bueno, quiero contarles a todos que Centel Teleasistencia continúa pidiendo que los adultos mayores se queden en su hogar en este momento de la pandemia. Fundamental que no se expongan. Contar con Centel es una gran solución que brinda seguridad a los adultos mayores en su hogar y tranquilidad para su familia. Apretando este botón, exactamente este botón rojo, Centel responde y se comunica con tus contactos o llama directo a la emergencia médica. Y si tenés que salir, te sigue acompañando con este otro que yo uso y que te permite hablar directamente con Centel y te geolocaliza en tiempo real. Probalo. 2 meses sin costo llamando al 0800 87 18 en centel.com.uy. Centel, asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Muy bien, hablamos un poquito hoy en el otro bloque, la noticia del Morro García, ¿no? La muerte, se suicidó el Morro García y que a mí me pegó fuerte y creo que pegó a todo el mundo, ¿no? Hay algunas imágenes en las que hablaban por ahí de un hincha de Peñarol que va a la sede nacional, bueno, las fotos, las imágenes del entierro. Pero más allá de lo del Morro García es un tema complicado ¿no? Hoy por ahí tirabas alguna cifra cuando estábamos Sí, es un drama que tiene el país. Perdóname, ahí estamos viendo a Licha de Peñarol que paró en la sede nacional con la camiseta de Peñarol a homenajear a esto. Está fuerte, gestos están muy buenos. Fuerte la imagen. Y lo que hablamos también, perdóname, las declaraciones del Lolo Stoyanov me parece que son muy acertadas. Y más en estos momentos. Bueno, yo tengo vínculo con la familia, la verdad que es terrible, estas cosas no sabés tampoco cómo ayudar en estos momentos, pero también es cierto que tenemos que tomar conciencia de lo que podemos hacer antes, ¿no? Y este es un tema del cual tenemos que hablar, porque además también el tema de cuando la gente tiene ideas de autoeliminación, también es un tabú en el país en donde la gente generalmente no dialoga sobre esas cosas, ¿no? Entonces, yo estuve hablando con mucha gente sobre este tema y claramente una de las cosas que dice es generalmente hay señales previas, pero lo que no estamos preparados nosotros es para poder recibirlas, ¿no? Y esto tiene que ver con que esto lo tenemos que hablar. Generalmente las personas que se autoeliminan tienen un sentimiento de infelicidad muy grande, terrible, y estos impulsos generan esas cosas. Entonces creo que hay que poner arriba de la mesa este tema.
Creo que hay que empezar a generar algunas políticas públicas en ese sentido. Yo estuve dialogando con algunas comisiones, por ejemplo, de policías, que son los que terminan asistiendo a estas situaciones, donde también plantean un grave problema también se da entre los policías. Claro. ¿No? Por todo lo que reciben. A ver, los policías no están preparados para recibir. En el caso del deporte, Pacha, es decir, preocuparse por la salud mental de los jugadores, del deportista. Es decir, tratar de que no es solamente una máquina que con pasión mete goles y hace ejercicios. No, es un ser humano que tiene un montón de vaivenes y que a veces es muy difícil dejar los problemas en la casa y llegar al cuadro de fútbol o al club. Y esto, obviamente, que excede al Uruguay. De hecho, esto pasó en Argentina, pero hay informes profundos de estos temas de la televisión alemana, de la televisión inglesa. La depresión del futbolista, que tiene que ver con la depresión de ese tipo que está en un lugar descolocado en la vida, como es el de jugador de fútbol, donde termina no teniendo a nadie cerca a pesar de ser idolatrado por muchos, ¿no? La exigencia del éxito, ¿no? O sea, esa cosa que tenés que ser exitoso permanentemente y si no sos un fracaso. O sea, esa situación es terrible. Bueno, es también, y se pasa... es terrible, pero además la misma presión de lo que son los distintas... adictos al fútbol, es decir, aquellos que hoy te llevan al pináculo porque metiste 2 goles y mañana te matan y te gritan y te Pero dicen la soledad cosa. también, en la ruptura de los vínculos. El futbolista muchas veces es un tipo que vive hoy acá, otra vez allá, se aleja de sus amigos, se aleja de su familia. Es difícil. Siempre vemos la cara linda de todo esto. Sí, claro. Y otra parte. Sí, Patricia, Sí, no, me parece importante, digo, más allá de la situación puntual, ¿no? Del Morro García, que es una pérdida que sin dudas para Uruguay impactó, aunque no haya sido acá, ¿no? Pero corriendo un poquito el foco del caso puntual y llevándolo a una situación más generalizada de lo que ocurre en nuestro país con respecto al tratamiento de la salud mental, a mí me gustaría destacar algunas cosas que se llevaron adelante en los últimos años, pero que han sido esfuerzos, impulsos, pero que no quedaron en la nada. Se incluyeron prestaciones psicoterapéuticas y psicosociales en salud mental a partir del año 2011. Bueno, a nivel de los centros de salud, es complicado cuando uno piensa en que una depresión, por ejemplo, más allá de lo que pueden hacer los fármacos para ayudar a la persona, también lo que tiene que ver con una terapia prolongada a lo largo del tiempo y que se pueda tratar y que tenga un seguimiento y que la persona pueda ir trabajando esto desde múltiples miradas, no solamente una. Se lanzó un protocolo, para el seguimiento de las personas que tienen intentos de autoeliminación. No sabemos qué pasó, esto ocurrió en el 2017, no sabemos si se implementó o no, tampoco se rindieron demasiadas cuentas. Se implementó, la línea telefónica que ya sabemos que existe, la línea telefónica para ayudar en este sentido. Ahora, la salud mental ha sido una de las cosas que no ha tenido una política sanitaria clara en los últimos 15 años, y me refiero a los gobiernos frente amplistas. Hubo una reforma de la salud, un sistema nacional integrado de salud que se instaló. Las colonias psiquiátricas siguieron igual de paupérrimas que seguían décadas atrás. Los tratamientos para hacer terapia siguen costando carísimo. Si uno tiene que hacer una terapia de muchos años para, como decíamos, trabajar distintos asuntos, la verdad que lo que pesa en el bolsillo es impresionante. No es para cualquiera. No, la verdad, no es para cualquiera. Entonces, la verdad, estamos frente a un drama, porque es un drama. Las últimas cifras de 2019 hablan de 700 personas, 700 uruguayos que se mataron, principalmente hombres. El 80% de quienes se suicidan en Uruguay son hombres, el otro 20% son mujeres. Hay como momentos, además, también cuanto más... más mayores, digamos, más probabilidad de que termines suicidándote. Y no hubo una política de salud mental seria, lo cual eso habla, digamos, también de nosotros y cómo la sociedad toda, pero el sistema político no ha querido poner este tema, que es un tema tremendamente complejo y sensible, sobre la mesa para hincarle el diente. Pero además de todo eso, la enfermedad, la depresión, es una de las mayores enfermedades que sufre el Uruguay. Sí, la depresión. Es así. Y eso es lo que lleva al suicidio. Y también, ¿dónde se dan los suicidios? ¿No? La gente de campo, el hombre mayor de campo, ahí se ve, no digo seguido, pero 2 por 3 uno escucha que la gente se ahorca y se cuelga, ¿no? Es normal, entre comillas, en algunos departamentos
quizás los departamentos más gauchos, que la gente se deprime y resuelve alguna circunstancia a través de eso. Estoy pensando los departamentos del interior bien profundo. Y cómo ahí no existe nada, Patricia, no existe. Nadie sabe que hay una línea 0800, no existe nada. Y si uno analiza los datos de los suicidios, vamos a encontrar muchísimos casos de gente huraña, gente, hombres mayores, que no le encuentran. Primero no saben que están deprimidos, o sea, porque estamos hablando de circunstancias donde nadie le diagnostica la depresión a un paisano de 70 años, vive solo Paso allá de los Mellizos, ¿sí? Y la solución que tiene para salir de la tristeza es colgarse. Entonces, vaya si será un tema complicado. Naturalmente que lo del morro, esperemos que no sea como otra de las tantas cosas que es la novedad del fin de semana y pasado mañana aparece otra circunstancia y seguimos para adelante. Hay que saber que los jugadores de fútbol, a diferencia de todos los que estamos acá, no están preparados para esa exposición y que hoy la exposición destruye cualquier circunstancia. Nosotros con el Pacha estamos en política y nos tenemos que exponer. La gente que no está preparada para la exposición, voy a volver a lo que le pasó a este muchacho en el clásico pasado, Denis Olivera. Sí, Denis Olivera. Pobre gurío. Lo asesinaron. Lo asesinaron por nada. Por nada. Porque si me decís, yo qué sé, ese Cebolla Rodríguez que es raspador, pero un gurí que no. Entonces, ¿hasta dónde la hipocresía juega, no? Se dio esa circunstancia. El miércoles de noche degollaron a este gurí pobre y ¿cuándo falleció el morro? ¿Ayer? Ayer. En realidad, antes de ayer. Lo encontraron el sábado. Claro, supimos Lo encontraron el sábado, no se sabe todavía si... No, pero el sábado fue ayer. Sí, ayer. Sí, no se sabe hasta... Se está estudiando si es un suicidio y además parecería que no era ayer, no fue que se suicidó ayer, sino que lo encontraron el sábado. Ahí tenemos unas imágenes, creo que donde él mismo habla de su... No sé si la podemos ver. Denis Olivera. El Morro García haciendo referencia justamente a sus problemas de ahí está. Un momento que pensé dejar de jugar al fútbol, hasta el punto tal que un día abro la puerta y mi hermano vio de la manera en que estaba viviendo. O sea, no prendía la luz de mi casa, estaba totalmente deprimido y no quería jugar al fútbol, ya no quería jugar más. ¿Por qué? Y porque hubieron muchas situaciones que me sobrepasaron y con cosas que yo no hice. Te llaman y te dicen doping positivo. Y ese fue uno de los grandes motivos, yo no entendía. Y después cuando empecé a investigar, ya no es que me quedé tranquilo, pero hubieron un mal manejo que no me gustó y como siempre digo, no voy a hablar del tema porque no me gusta involucrar gente en cosas que ya pasaron. Pero a vos te ensuciaron. Yo como le digo, para mí en Uruguay yo quedo como drogadicto. Mi caso fue el primer caso de la historia full uruguayo. O sea. Ahí está el Morro García, que también... como el del daño de las redes sociales también, ¿no? Ahora lo que estaba esa violencia, ¿no? Cuando pasa algo, hay como una especie de encolumnamiento de la gente. ¿no? de una pegar. violencia Sí, pero hay una patología terrible, de base. Creo que eso es importante, de que no es que... sino hay que hay una enfermedad. Como enfermedad hay que tratarla. Eso como primero. Que en Uruguay nosotros siempre decimos las buenas características del uruguayo, ¿no? Que jugamos al fútbol. Y una característica que tenemos los uruguayos es que tenemos un alto índice de suicidio. No es una característica de toda América Latina, no, es de los uruguayos. Es el Uruguay. Yo tengo muchos amigos que me decían, es increíble, en Uruguay todos conocen a alguien que se suicidió, que sacó la vida. Me decía, yo no conozco a nadie de mi entorno, de familiar, nadie. Y si nosotros nos ponemos a mirar, cada uno de nosotros conoce a alguien que se suicidó. Porque esto es de los uruguayos. Entonces, hay una ley de salud mental que realmente ha cambiado bastante o pretendió poner sobre la mesa muchos temas. El problema es que no se financia, no se ha seguido para adelante, está media... O sea, la ley está, pero no se ha llevado o no se ha logrado llevar adelante. Este gobierno, cuando asumió, dijo que iba a dar mayor trascendencia a la salud mental, después vino el coronavirus y nos arrasó, pero creo que es algo que tenemos que volver a tomar y tener conciencia, y esto para la gente, que
la depresión es una de las enfermedades que mejor tratamiento tienen. O sea, yo cuando tenés una hipertensión arterial o tenés una diabetes, yo puedo controlar los síntomas, pero no te puedo curar. La depresión, con un tratamiento adecuado, lleva a la curación. Son de las enfermedades que tienen un éxito terapéutico. Pero lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Lleva mucho esfuerzo, no solamente por parte del paciente, que tiene que poner su cuota aparte. La familia. La familia, que le cuesta vida, salud, tiempo, dinero. Entonces, en verdad, es una patología que lamentablemente la persona no puede ir al médico solo, o habitualmente no va al médico solo, sino que tiene que estar, sí, acompañado. Y muchas veces lo que falta es precisamente esa contención social, que son desde un amigo, un familiar, una pareja, pero estar dispuesto también a acompañar en ese proceso, que lleva mucho tiempo. Es un problema, ¿no? Asumir primero que es un problema que tenemos y que todos podemos hacer mucho, porque tiene que ver con esto. Yo creo que muchas veces, si le da un infarto, tiene un problema cardiorrespiratorio, un familiar mío, seguramente vamos todos a ver qué es lo que pasó, se organizan guardias para cuidarlo, no sé qué. Pero si tiene un problema de depresión es como un tema tuyo. No, y esto también está incorporado. ¿No? Bueno, pero esto también está incorporado. Es una enfermedad. Y hay cosas que hay que... Lo que dice Patricia es lo que decías tú. Claro. El tema del tabú se asocia a la vergüenza y a esa dificultad que hay en gestionarlo. Yo quería comentar un par de cosas. Hay muchos suicidios que no se catalogan como tales, pero son decisiones de ese tipo, accidentes de tránsito o son medios inexplicables o cuestiones de esas. La línea es 0800-0767, esa es la línea. Creo que con asterisco 0767 también se va directamente desde el celular. Lo que yo quería preguntarle a Alejandra, Pacha, no sé si disculpad, te interrumpí, pero son los casos más extremos, pero además hay todo un sufrimiento. Hay gente que obviamente no termina tomando esa decisión definitoria y trágica, pero la depresión, hay mucha gente que la tiene sufriendo y ahí sí que son miles, ¿verdad? Entonces, sin duda que es importante atender. Y los dos planos, contenernos, hablarnos más entre nosotros, está la alerta a los síntomas, pero también el enfoque médico estricto y profesional, porque esto tampoco es vamos a hablarnos todos mejor y escucharnos, porque hay un tema estrictamente de una patología, ¿no? Pero me permitís una simple cosita. Vos fíjate que generalmente los 0800 tratamos de que sea un número que sea fácil memorizar. Yo me pregunto, ¿quién se puede memorizar el 0767? O sea, tiene que ver con esas cosas. El otro día me decían algunas organizaciones, hasta en ese tema no lo hemos jerarquizado. Claro. En donde vos... Hasta en el número que elegiste. Hasta en el número que elegiste. Estás frente a una situación que además muchas veces es una situación depresiva que termina en un impulso determinado. Es un impulso. Y es un impulso que está ahí. ¿Qué es lo que me rescata? Te vas a acordar. Pero, no es el 911. ¿No? Hay un error esas también. Cosas hasta en eso, que creo que hay mucho para hacer. Pacha, hay un error también hasta en la titulación de la noticia. Tenía tratamiento psiquiátrico. Cuando mi hija de 15 años lee en el informativo, tenía tratamiento psiquiátrico, piensa, bueno, está mal de la cabeza. Y sinceramente, trastornos de ansiedad, acá hay uno. Yo sufro de trastornos de ansiedad. Yo si no tomo medio lorazepam para dormir, no duermo. Y eso a mí no me pone en el lugar de tener tratamiento psiquiátrico. A lo que voy es que estar deprimido en la vida de un ser humano es parte de la vida. Vos tenés tus idas, tus vueltas, tus momentos. Y la depresión, hay un día después de la depresión, que es cuando vos salís. Entonces, si por estar en terapia o tomando medicación para la depresión, ya el mote ese está bajo tratamiento psiquiátrico, tampoco está bueno. Pero la depresión no es solamente sentirse angustiado y deprimido, como lo dice la palabra, sino también es la depresión. Podés ser un depresivo y estar eufórico, porque es el otro extremo. Es decir, la depresión es un desequilibrio desde el punto de vista emocional que te lleva a vivir picos de angustia y de exacerbación y que te lleva a tener un carácter inestable y que además a ver siempre el medio vaso vacío. Pero lo importante es el control médico. Pero ¿de qué vale tener leyes que no tienen la suficiente financiación si tenés un teléfono para que la gente pueda llamar
pero el número es imposible de recordar, si además seguimos barriendo debajo de la alfombra y somos un país que tenemos una enfermedad como es la depresión y encabezamos la lista de suicidios en América Latina y no hablamos del tema. Además de y todo no hablamos del tema. el abordaje- Seguimos pensando que somos el adalid de la perfección y que el pobrecito está deprimido. Andá, salí a correr por la Rambla y dejate joder. Es así. Es verdad, y yo, Pero por favor. agregando a esto que dice Sergio, me parece que a todo el abordaje del que se está hablando hay que preguntarse también por qué. ¿Por qué tenemos esos índices tan altos de suicidio? ¿Por qué tenemos esos índices tan importantes de depresión? ¿Qué nos pasa como sociedad? Exacto. Como grupos humanos, como familias, como ¿no? amigos, que tenemos esos índices de depresión. Hay algunas cuestiones que pueden tener que ver hasta con la ubicación geográfica, pero tratando de salir un poco de eso, ¿qué más podemos hacer en ese sentido, en lo previo a llegar a la necesidad de tratar una enfermedad? ¿Por qué esa enfermedad se desarrolla de esa manera? Como sabemos que otras se desarrollan por sedentarismo, por mala alimentación, por esto, por y aquello. que no se explica con qué? los uruguayos somos tristes. No. Es mucho más profundo. Tristes y Porque grises. somos grises y tristes. No, es mucho más profundo que En eso. los primeros meses de la pandemia, que generó mucho encierro, yo durante semanas tuve el temor de ver qué pasaba con esas cifras, que en general se dan una vez al año para no estar todo el tiempo hablando de números cuando son tan delicados, pero qué estaba pasando en ese momento tan particular. Y por lo menos en esos primeros 2 o 3 meses, en realidad las cifras habían caído mucho. ¿Y por qué? Porque estaban en su casa, contenidos. Había una causa Acompañados, común. a Ellos ver. sentían que tenían algo que los vinculaba con el resto, que era el esfuerzo común para salir de esa situación. Y después, ojo con lo que le decía Nico hoy, que esto pueda tener un efecto rebote cuando la vorágine de la vida normal nos vuelva a llevar y la gente vuelva a quedar sola, ¿no? Yo vuelvo a hacer hincapié en el hombre del en campo. Uruguay. Sí, ese es otro tema. Hay mucha gente que vive sola, ¿no? Y que muchas veces el entramado social está bastante deteriorado, ¿no? Donde antes vos tenías un entramado social que te contenía. Yo tuve la suerte, yo me crié en un barrio muy humilde, el barrio municipal, la Gruta de Lourdes, pero que tenía un conjunto de entramado social desde que se organizaba en el club de fútbol, jugaba al fútbol, esto, los vecinos. Y eso se empezó a romper y uno empieza a encerrarse, y hay mucha gente que vive sola y eso también tiene que ver. A mí me pasó, por ejemplo, alguien me decía ahora, porque decías de la pandemia, ¿no? Y en un medio de comunicación, un oyente decía, che, sería bueno también que los jóvenes, por ejemplo, que capaz que tienen un veterano, que vive solo, golpeale a ver si precisa que le haga los mandados. Porque no puede ir. Estábamos en un momento difícil. Y esas cosas que quizá antes se daban naturalmente, después no se dan. Entonces ahí tenemos muchas cosas para... Sí, ahora, pero es Quiero una decir enfermedad que que puede... yo sí. conocí grupos de jóvenes que se dedicaron a eso. Sí, sí. Y Ahora, en estos tiempos. en la primera etapa de la pandemia y hay un sector de jóvenes que se han dedicado a eso, a golpearle a la puerta y los mayores le dejaban por debajo de la puerta, le entregaban el dinero y la lista de cosas y los jóvenes iban, le compraban y se lo traían y lo dejaban en la puerta. Sí, también hay un tema ahí de desconfianza de los veteranos también, ¿no? Que le golpean la puerta, dan un plato, te compran algo. Eran todos del barrio, Eran vecinos, conocidos. Pará, pero es de estos tiempos la enfermedad, o sea, esto viene creciendo. Bueno, en los últimos años ha venido aumentando los números, empezaron de 14, eran 500, ¿eh? Y en el 2019 se llegó al máximo de 720, ahí va. Pero hay como una curva ascendente. Sí, una curva ascendente, o sea, que son en 2019 2 casos por día. Y hay que buscar, alternativas diferentes. Había leído que en Europa, no me acuerdo exactamente qué ciudad, habían puesto que los jóvenes que necesitaban viviendas, tenían que ir a un complejo habitacional con un adulto. Entonces, para tener la subvención, para tener la vivienda, tenían que encargarse o tener responsable al adulto que le tocaba en el mismo piso. Entonces, lo tenía que acompañar y llevarlo al medio. Entonces, ahí se le hacía una rebaja, una subvención de la vivienda. O sea, hay que buscar alternativas diferentes, esas cabezas brillantes que están en el para poder realmente acompañar a esa gente, buscar la solución, llevar la medicina, porque la medicina es efectiva. Ahora, lo que decía Juan Miguel, en verdad acá hay estudios, de hecho el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República tiene un equipo de trabajo liderado por el sociólogo
Pablo Hein, que la verdad que hace muchísimos años que le meten a esto y han sacado una cantidad de papers y, o sea, documentación, investigación académica que nos pueda permitir, de última, tratar el asunto. Ahora, también tiene que haber voluntad. Me pregunto, en estos últimos años, ¿cuántas campañas para prevención del suicidio vimos y cuántas campañas para prevenir los siniestros de tránsito vimos? Yo lo que Ya creo, está. Patricia... Digo, ahí tienen el mejor punto, digamos, para comparar. Cuando algo realmente está afectando lo que se han hecho campañas públicas. Recordemos la famosísima campaña del SIDA en los 90, recordemos las múltiples campañas que hemos tenido sobre siniestros de tránsito, recordemos las campañas vinculadas con el abuso de menores. Es decir, cuando el tabaco, en fin, sí, infinidad. Ahora, el tema salud mental y suicidio, no está. yo no he visto ninguna. Hay que tratar de hacerlo porque además hay un dato bien interesante y es Japón, que es una sociedad que estaba caracterizada pero Japón redujo de una manera muy importante la cantidad de suicidios a partir de que se colocó como una política pública central. Claro. Porque esto también hay un cambio de paradigma. Yo cuando estudiaba sociología, una de las cosas que estudiás en primer año es, Emilio Durkheim, el suicidio. ¿Bien? Es uno de los clásicos de la sociología. ¿Y qué es lo que se repetía? No se puede hablar de suicidio porque si no hay conductas imitativas. Exacto, exacto. Entonces, había un paradigma de que hoy se ha demostrado de que no, que al revés hay que hablar de estos asuntos, porque también hemos ido evolucionando desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de las ciencias sociales, y estos temas hay que ponerlos arriba de la mesa. A mí lo que decía la comunicación, porque ese es el otro. Bueno, el temor, el efecto era, yo te muestro lo que está pasando y te cuento los suicidios como accidentes de tránsito, y entonces no, claro, no ese es el abordaje que tenemos que hacer. No, claro, pero por eso te digo, había como una historia de que si vos hablabas de ese tema, podía haber conductas imitativas. Ese era uno de los paradigmas que yo lo que creo es que hay que pasar de la teoría a la práctica. Y vuelvo a insistir, gran porcentaje de los suicidios se dan en la gente de campo. En este país hay ciudades de Florida, no la voy a decir, donde tienen los índices más altos de suicidio. Hay otras ciudades en Cerro Largo donde también. Hay otras ciudades en 33 también. Rocha. En Rocha también. Y ahí tenemos que llegarle con campañas, porque pueden haber papers de todos los colores, pero al paisano que está solo no le llega. No le llega. Y ese paisano termina el trabajo, está solo, a veces toma un mate, a veces se pone a cocinar y la cabeza se le empieza a dar vueltas. Y yo no sé, doctora, pero estoy seguro que la mitad o más de esos suicidios que nosotros hoy estamos lamentando se dan en esa situación. Reitero, en Florida hay una ciudad que no la voy a decir, pero está en la Ruta 7, que es la ciudad de los suicidios. Y como eso, hay muchas cosas. A lo que voy es, debería de haber, y no sé, porque estoy talenteando, una forma de que cuando ese paisano vaya a la policlínica, ¿no?, que alguien le detecte que el hombre va camino a... No sé si se puede. Paisano o no paisano, digamos. Hay que hacer una política pública general y yo creo que, en definitiva, me parece que... Yo comparto contigo, esto hay que ponerse a laburar, tiene que haber una política en los medios de comunicación, tiene que haber una sensibilidad también en el resto de las instituciones. O sea, hay que ponerse a trabajar en estas cosas. Y a mí me gustaría que, en definitiva, o sea, esto surge porque, bueno, perdimos un joven que era un jugador de fútbol, que era conocido. Esto se da de una situación que bien decías tú, ¿cuántos tenemos contactos, personas conocidos? Bueno, ahora que este tema está arriba de la mesa, por lo que tú decías también, bueno, lo que hay que hacer es tratar de ponerlo para que por lo menos todo esto que estamos diciendo no quede, digamos, en vano. Ahora, siguiendo la línea de Sebastián, eso está ahí arriba de la mesa, ¿no? Y hay una cantidad, y cada vez son más, de suicidios después de femicidio, ¿no? Es una cosa dantesca. Bueno, sí. Es dantesca. Y me lo voy que surge, yo, te mato y me voy. Las dos, termino. Digamos, es terrible. Eso es terrible. Y eso uno lo registra, no tengo la cifra, pero por la información del trabajo aquí en Subrayado y en el resto de los colegas. Es importante siempre tener claro, más allá de que, ojo, ¿no?, una cosa no sustituye a la otra. Acá hay un tema médico, es el diagnóstico, la conducta se anticipa, hay señales, hay que estar atentos y hay que ir a los profesionales. Aquí, sí, claro, pero el tema es cómo vas a los profesionales, ¿Cómo? Porque si la consulta con un psicólogo a vos te sale 1.500, 2.000 pesos, no me acuerdo ahora. Sí, digo, tienen una. Está bien, mínimo, Patricia, ¿no? pero esperá, vos insistís con eso y está muy bien, pero hay gente que se suicida igual y tiene los recursos. Y tiene los recursos, perdóname. Si vos tenés prioridad,
Está bien, puede haber un problema Pero vos sabés económico, que en lo hay este país la siempre. gente gana en promedio 20.000 pesos por mes, sí, Nico. Entonces no me podés decir que la mitad del sueldo Está bien. puede Yo ir no te digo que destinado al no psicólogo. es el único punto. Inviable No con es esa el único cifra. punto. Yo creo que hay mucho con lo que decía Pacha del tabú y un tema que me parece importante. Es el tema de que la vida, a la larga o a la corta, siempre depende de un proyecto, de cosas que vos tenés para hacer. Pero hay una cosa Y eso a veces cuando se restringe, porque la verdad, hay que decirlo, una separación de una pareja o cuando se te termina la carrera futbolística, porque en algún momento se te termina, o perdés un laburo, lo importante es tu vida. Y yo sé que hablar es fácil, pero hay que bajarlo a tierra, ahí es donde el piso se te mueve. Pero hay una cosa, con el promedio de lo que gana la gente en el país y teniendo los problemas que estamos teniendo, que ya casi es una pandemia, tiene que haber una política pública. Sí, que es lo una que epidemia. estamos Ahora, hablando. es así. Tiene que haber una Los política expertos pública. están, creo no hay que, vuelta de formar hoja. un... Recurrir al profesional tiene Pero que ser te voy a decir una cosa, fácil. te voy a decir una cosa Tiene respecto a lo que ser decías. fácil y de costo Pero accesible. hay un problema. Si es que tiene costo. Yo creo que no es solo un problema de costo. Hay un problema del sistema. El sistema mutual no está adaptado para el seguimiento psicológico Bueno, y eso es psiquiátrico. indudable. Por eso tiene que haber una Por eso política yo- es un tema de recursos. Por eso tiene que No haber es un tema una de política recursos. Por eso pública. yo dije, se hizo una reforma de la salud, un sistema nacional integrado, se mejoró en un montón de aspectos el sistema sanitario. Este punto Quedó quedó en el en el debe, debe. que en algún Claro. momento se puso sobre la mesa que podía haber un acceso más fácil desde el punto de vista terapéutico. Ahora, si vos tenés que hacer una terapia, como en los casos de depresión, que a veces te lleva 2, 3, 4 años o más, para tratar de ir acompasando lo que puede ser un tratamiento psiquiátrico con un tratamiento psicológico y no lo tenés que pagar del bolsillo y la plata no te da. Y cuando vos no te da y tenés que definir, bueno, a ver, ¿me trato la cabeza o como? La gente come. Ahora, te voy a decir una cosa. La sociedad, tú planteaste un tema que fue el entretejido social. Cómo en los años 40 o 50 o 60 vos tenías no solamente tu familia, sino también el barrio, el vecino, que es una figura que fue desapareciendo, porque hoy se vive en torres y no tenés la menor idea quién es el que vive arriba, ni el que vive abajo, ni el que vive al costado. Eso por un lado. Quiere decir que la gente tiene un peso que cuando pierde los vínculos primarios queda sola. Eso una. Segundo, en el caso del jugador de fútbol, en el caso de un comunicador, en el caso de una persona pública, cuando, es decir, tiene algún problema, todavía arriba hay un nuevo aditamento dentro de la organización social, que son las benditas redes. Sí, claro. Y la ferocidad de estas cloacas públicas que directamente se dedican a linchar a la gente como lincharon el otro jugador día de fútbol. al jugador de fútbol entonces ese tipo O a de vos, Sergio, vos fuiste Bueno, víctima. a mí me lincharon ya varias veces, me van a seguir linchando porque vos también. les gusta. A ellos también la linchan. Pero no es por que lo que tres. pasa es que precisamente porque si tuviéramos gente que tiene una mejor salud mental, no utilizarían las redes Exacto. sociales para insultar al resto. Exacto. Porque lo que pasa es que es la brutalidad tal de no poder razonar y lo primero que hago es escupo y vomito todo mi rabia, mi odio, mi frustración a través de una red social y se lo digo porque no es ¿Es discrepo eso con o tu porque la idea, gente es, vive vos sos mirando un más el imbécil. teléfono que Porque mirando también hay una cosa, y es la bandera del libre albedrío y de no Todo coartar vale. a la gente. Y todo vale. Y todo vale, y no coartar a la gente con la libre expresión. Entonces, estamos en una democracia donde todo el mundo puede expresarse, y esto ha democratizado la forma de expresión, y entonces la utilizan para apuñalarte cada 2 Pero, minutos. Sí, ¿sabes ojo, una porque cosa? además lo peor no es solamente el insulto. El Lo peor abogado- es el silencio abogado mata cómplice. atrevido en las Ese redes silencio sociales. cómplice Eso que es terrible. muchos que nos Mirá, están Sergio, mirando ahora saben el perfectamente abogado que mata atrevido en hacen las muti redes por el sociales. foro y no dicen nada. El abogado mata atrevido en las redes sociales. Si hay uno que te está difamando, vos lo mandás al juzgado, enseguida saca la aclaración. Le pasó al presidente de la República y le ha pasado a figuras públicas. Entonces, las redes sociales, nosotros somos hijos de este tiempo, o sea. Sí, yo sé ¿no? que sí, y son Tenemos muy que aprender útiles. a convivir hasta el momento que se meten con cosas que no se tienen que meter. Y ahí la solución es facilita. Vos sos tan guapito del otro lado del teléfono. Vení que te mando Sí, este. si te lo manda Corchito 77... Bueno, Corchito 77 capaz Creo que que, no. Y eso está Corchito bien, 77 hay pero un montón. hay un tema más de Claro, fondo. son los que flotan ahí en Hay la un red. tema más de Hay un montón fondo de trolls. de la violencia que se nos va apoderando y que en realidad debemos empezar a tomar conciencia de esta cosa. La violencia en el tránsito, en el te garroneo, si pasás por acá, el te puteo, Sí, si es tal verdad. cosa. O sea, vivimos una situación en donde la violencia está empezando a calar y la violencia se expresa de muchas maneras, no es solo que te peguen. Y entonces las redes sociales muchas veces generan el anonimato, generan todos estos problemas, yo descargo ahí
Y también genera esa horda en donde todos tenemos que tener responsabilidad, porque, a ver, los algoritmos también te dicen, todos piensan igual que vos, entonces el que no piensa como vos tenés que eliminarlo. Eso es cierto. ¿No? Y el que no quiere opinar, también lo forzás a que opine, porque está bien, pero, sí o sí, hoy en día, pero lo peor es el blanco y negro, donde no encuentro... Hemos instalado una sociedad binaria. ¿Estás conmigo o sos mi enemigo? El peor es que donde no logro encontrar en el otro o en la otra algo que me ayude a ponerme en su lugar. Y a entender por qué planteo una cosa. Voy a quebrar una lanza por las redes sociales porque uno de los seguidores de Twitter aclara que el 0767, o mejor dicho, el 767 es SOS. Y ahí ninguno nos vamos a olvidar. Bien. Yo lo estaba buscando, pero no me daba cuenta cuál era. ¿Cómo era? Pero es más difícil explicar por las letritas del teclado. La letra del teclado, viste que muchas veces se recurre. ¿Sigue teniendo letra? No, por eso ya estás en... 0800 No hay teclado. Ya está, no tienen más, porque los teclados ahora son digitales. digital. Es cierto. ¿Dónde tiene la letra? Claro, ¿no ves? A, B, C. Ni las había visto la letra. No sabía, perdón, no me acordaba que tenía letra. SOS, perfecto. SOS. Bueno, se vino el verano y tenés que pasar por Óptica Rubio para encontrar los mejores lentes de sol y también los mejores lentes para niños. Están espectaculares, ¿eh? Tenés todos los modelos y seguro que hay uno que te queda bien. Pasá por los locales o entrá en la web, que ahí tienen toda la información y aparte con el tema del COVID y demás, te lo llevan a tu casa cumpliendo todos los protocolos y demás. Ópticarubio.uy. Óptica Rubio, vos sabés que si hablamos de salud visual, hablamos de Óptica Rubio. Con Enrique Magnetti sabés que el trabajo te queda impecable y además que la forma de pago la arreglás de la manera que más te convenga a vos. Así como Mónica, a quien le mandamos un saludo enorme, que eligió a Magnetti para embellecer los edificios de la cooperativa Copovi. Y recordá, por una contratación de más de 100.000 pesos, te llevas un flor de regalo. Llama a Enrique Magnetti al 261-41961 o al 099696877 y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura que estás necesitando. Juan Miguel, querido, gracias por venir una vez más. Ya está agotado, ¿eh? Vamos arriba. Feliz cumpleaños. Gracias, querido. Muchas gracias. ¿Cómo pasó Da Silva? Impecable. ¿Cumplió su sueño de estar en Polémica? Sí, lo cumplí. Le dijo que no a Pastichotti. Le dije que no a Pastichotti. Sí. Me puse a ver, ahí está Minguito, me puse a ver todos los cuadros. Está Rosa, Porcel. Rosa Luna, Gran Blanca de Bolsilluda. Sí. Cancha Nacional, Rosa Luna. Salado. ¿Alguna cosa más para cerrar, para el final? ¿Algún mensaje en el cierre que quieras aportar o decir? No, que tenemos que ir pensando en el Uruguay post-pandemia. Estamos llamados a tener un papel preponderante, ni bien inmunicemos el rebaño. Yo soy muy optimista de la resiliencia nuestra, de las condiciones naturales como productor de alimentos, como darle más calidad a los alimentos que producimos. Por eso hay que seguir cuidándose para poder tener ese día después, que no dudo que va a ser muy bueno. Muy bien, gracias. Fuerte el aplauso para el senador. Doctora, arrancamos ya con la campaña. Hay que vacunarse, Hay que vacunarse, pero bueno, ahora también las cuestiones médicas que no están siendo resueltas, ¿no? Y las consultas psiquiátricas que hablamos tanto hoy, que seguramente no se hayan podido hacer en tiempo, en forma, tratamientos y demás. Es importante el volver a encaminar y a trabajar en eso. Yo sé que estuvieron en un momento que estábamos en enero, que se suspendieron un poco, estábamos con el feriado quirúrgico, pero también en cuanto se pueda hay que levantar eso, hay que hacerse los controles, la mamografía, los PAP, llevar a los niños a vacunar. Eso es muy importante porque es la salud que tenemos todos los uruguayos. Así que a por eso. Muy bien, doctora. Sergio, gracias. ¿Algo para cerrar? Nos vamos a reencontrar el viernes. Muy bien. Que la gente ponga las barbas en remojo y se siga cuidando, que es muy importante. Yo me voy a vacunar por mí, por ti y por todos. Muy bien, Madrid, algo para decir. Yo no me voy a vacunar en una primera etapa porque no me toca. No te toca. Porque si no sabes Porque sos joven, sos una nena. Pero voy a llevar a mis padres a que se vacunen. Bien, ahí. Bueno, Pacha. buena semana. Gracias, Chau, chau. Patricia. Pacha, Bueno, ¿algo para cerrar? Un gusto compartir esta noche con ustedes. Quiero aprovechar además para mandarle un abrazo a la familia del Morro, particularmente a Antonio, que es el tío, y Claudia, que es la madre. Que bueno, que está todo el Uruguay abrazándolos y espero que también estas cosas que surgen no sea una cuestión pasajera y que dentro de 2 o 3 días estemos hablando de otra cosa porque pasó otra cosa en las redes, sino que nos comprometamos y trabajemos fuerte por estas cosas. Creo que necesita el Uruguay estas cosas. Y bueno, y vendré nuevamente en cualquier momento, cuando usted lo disponga. Muy bien, gracias, Pacha.
Lucid, ¿qué dice? Encantado, como siempre, de estar con ustedes. Me hubiera gustado hablar del tema de esto que pasa en algunos barrios, en algunos balnearios, usurpaciones, pero no me quiero meter en ese terreno. Sí. Muy bueno, muy bueno. ¿Lo agarraste? Muy bueno. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pará, fue ayer el cumpleaños, no me Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. Bueno, gracias. No me mande, pero la gente me va a empezar a mandar mensajes ahora, no es más mi cumpleaños. Hiciste lo mismo. A mí me hiciste lo mismo. El viernes que salí de allá, Sí. de Punta del Este, ya había cumplido el jueves. Pero no sabían, nos avisaron después, yo creo que era ese día el cumpleaños. Chao, nos vamos, gracias por acompañarnos, pasan 59 minutos de las 10, los esperamos el próximo viernes cuando volvamos a hacer polémica en el bar, pegadito subrayado acá en el 10, el canal uruguayo. Dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps.